Muy bien, amigos y amigas, bienvenidos a TV Noticias, esta edición de mediodía. Vamos a estar hasta las 13 horas. Vamos a comenzar haciendo una pequeña reflexión sobre lo que viene el fin de semana. El domingo hay elecciones. Se resuelve las primarias presidenciales de quienes se inscribieron primarias presidenciales, porque no todos se inscribieron primarias presidenciales. Inscribieron básicamente dos fuerzas políticas, de izquierda y de derecha o centro derecha, si usted quiere. Hay gran temor en que estas elecciones del próximo domingo participen, pero poquísimas personas. Ya para la segunda vuelta de gobernadores regionales, que era, creo yo, una votación muy importante, participó muy poca gente. Si a esta circunstancia le sumamos que es fin de semana largo y que probablemente muchos hoy viernes van a salir de la provincia de Concepción o de la región eventualmente, es el primer fin de semana en fase 3, la verdad es que se auguran bajísimos resultados en términos de la participación ciudadana. El director de CERVEL ya lo ha dicho, que hay bajas expectativas en torno a la participación ciudadana. Los antecedentes nos indican que va a votar poca gente. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que hay que a lo mejor evaluar el tema de las primarias. A lo mejor el tema de las primarias debería ser un asunto básicamente de los partidos políticos o de las personas interesadas en esos conglomerados políticos. Yo creo que por lo menos habría que hacer una evaluación a ese tema. Va a depender en definitiva cuánta gente participe de este proceso electoral. ¿Usted va a participar de este proceso electoral? Bueno, eso preguntamos en la encuesta de TV Noticias, se la mostramos de inmediato. ¿Vas a participar con tu voto de las primarias presidenciales este próximo domingo? Sí, un 74%. No, un 25%. Me sorprende el resultado. Yo creo que la gente no va a participar, digamos, en gran mayoría, a menos que, claro, porque esto que estamos viendo es una fotografía de las personas que siguen habitualmente en las redes sociales y de los medios de comunicación o de los medios regionales en este caso. Pero según esta encuesta, un 74% de las personas encuestadas va a participar con su voto. Yo creo que va a ser una bajísima votación. Yo creo que va a haber una bajísima votación. Lamentablemente, porque todas las instancias de participación ciudadana son buenas y hay que tomarlas para sí. Pero entendemos también el desinterés que hay, sobre todo en términos de que quienes van a participar de esa elección son más o menos los mismos de siempre. Representan a partidos políticos o a grandes conglomerados políticos, algunos muy nuevos, pero representan al establishment político en nuestro país. Ahí puede haber otro desinterés. Muy bien, les queremos contar de una noticia lamentable. Nos referimos a un accidente de tránsito que ha ocurrido durante las primeras horas de esta mañana. Alcalde Coihueco, Carlos Chandía, sufre grave accidente al volcar camioneta que conducía en ruta Chillán-Coihueco. Fue trasladado grave hasta las unidades de emergencia de Chillán. También lo tiene TV Noticias. Podemos mostrar el Twitter de TV Noticias, donde está la encuesta un poquito más abajo. Hay otra fotografía que hace referencia también a este accidente. Don Carlos Chandía es conocido a nivel nacional. Probablemente esta información va a ser nacional de todos los informativos del país. Ese es TV Noticias y hay otra fotografía que llegó a nuestra sala de redacción y que da cuenta del estado en que el vehículo chocó, aparentemente solo, no con otro vehículo. Posterior a ello se volcó en su camioneta y sufrió gravísimas lesiones. Trasladado inicialmente al hospital de Chillán, entendemos que debería llegar en los próximos minutos, tal vez, a el hospital Higueras de Talcahuano, que es la opción más probable, pero también existe otra posibilidad que llegue al hospital regional. Ya les decía, Carlos Chandía, reconocido árbitro a nivel nacional, ha participado en varios programas de televisión en ese contexto, como asesor deportivo para los programas, y es
alcalde de Coihueco, y sufrió este lamentable accidente. Ojalá Dios quiera que se recupere, va a ser probablemente una de las noticias más importantes de esta jornada. En el desarrollo de este informativo, si tenemos más antecedentes, por supuesto se los vamos a ir contando, pero va a ser evidentemente por la relevancia del personaje, una de las noticias más importantes de esta jornada probablemente en los distintos portales de noticias. ¿Qué le parece si revisamos el pronóstico del tiempo? ¿Qué le parece? Yo veo de aquí, alcanzo de la ventana, hay harto solcito, es curioso, hay harto solcito. Veamos el pronóstico del tiempo. Ahí tenemos Concepción, se espera para hoy una máxima de 13 grados, mañana 12 y el sábado 12, sí, y está despejado efectivamente. Mañana nublado, parcial nublado y el sábado vuelve a despejarse. Para Los Ángeles tenemos 12 grados temperatura máxima hoy, 9 mañana y el sábado 9 grados. También está despejado en la ciudad de Los Ángeles. La mínima debe haber bordeado los 0 grados hoy. En Los Ángeles habitualmente llega a 0 grados la temperatura en invierno. Y vamos a Lebu, 13 grados hoy como temperatura máxima se anuncia, despejado. Mañana, viernes también cielo despejado y el sábado igual, cielos completamente despejados en las próximas 72 horas, 13 y 12 grados las temperaturas extremas. Hace falta la lluvia, hace falta la lluvia. Tenemos un déficit cercano al 30 y tanto por ciento en la región del Biobío. Para el norte la situación es mucho más complicada, centro-norte de nuestro país mucho más complicada. Y aquí hace falta el agüita también. Queremos ver una nota de la colega Fernanda Vega ahora, que estuvo reporteando con detalles lo que fue cuando Rodrigo Díaz asume como gobernador regional aquí en el Biobío. Un hecho evidentemente histórico y que se lo mostramos aquí en TV Noticias. Finalmente se logró lo que por años se esperaba en pos de la descentralización. Este miércoles 14 de julio de 2021 asumió el primer gobernador de la región del Biobío, el nuevo cargo público electo democráticamente. Rodrigo Díaz llegó hasta las dependencias del gobierno regional para asistir a la ceremonia que dio el vamos a su administración. En la histórica jornada se realizó el traspaso de presidencia del Consejo Regional y es que recordemos que una de las atribuciones de la nueva institucionalidad es presidir el CORE. Díaz se refirió a la estrategia de desarrollo regional y los primeros pasos de la regionalización. En el mediano plazo tenemos que contribuir a profundizar la regionalización. Un elemento estructural de mejorar las condiciones de vida de las regiones es hacer más traspaso de competencias y de recursos para las regiones. De tal manera que, si usted me dijera la urgencia, ahí está el remedio a la fiebre, el trabajo a construir una mejor democracia pasa por una mayor regionalización. Dentro de las prioridades también está el COVID-19. Por ello se convocará un equipo multidisciplinario del mundo público, privado y académico para impulsar alternativas a la crisis sanitaria, económica y social. En la hora actual nuestro principal desafío es colaborar desde el gobierno regional a disminuir los efectos que ha producido tanto la pandemia como la crisis económica que estamos viviendo. Generar condiciones para tener más trabajo y también para apoyar a las personas que están sufriendo es la tarea más urgente de los primeros días. Claro que las diferencias con el delegado presidencial también fueron parte de esta jornada. En la fachada del edificio se desplegó este cartel, aludiendo a tener que compartir las dependencias. Y es que así es la distribución. En el ala sur del cuarto piso, la oficina del gobernador y las de su equipo. Y en el ala norte, las del delegado. En tanto, en la ceremonia también estuvo presente el exintendente y ratificado delegado presidencial Patricio Kuhn, quien respondió a las dudas que se mantienen en torno a las atribuciones de su cargo. Y es que, ¿quién mandará en la región?
La función del gobierno regional le corresponde netamente al gobernador regional y la representación del gobierno central, la representación del presidente de la República le corresponde al delegado. Por lo tanto, son funciones complementarias, no necesariamente entran en conflicto. La ley, como dije, es la que define las funciones y las atribuciones de cada uno. Reacciones hubo muchas, la mayoría de ellas dando cuenta del importante paso que se da en materia de descentralización. La crítica tampoco faltó. Tal es el caso del diputado Monsalve, quien hizo referencia a una de las últimas decisiones del Ejecutivo, y es que si seguía adelante podría haber complicado el trabajo de los gobiernos regionales. Mira, estas medidas tramposas de última hora, como por ejemplo el decreto del gobierno a través del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Interior, que le quitaba recursos a los gobernadores regionales para traspasárselo a los delegados presidenciales, es una medida de última hora tramposa. Afortunadamente el gobierno la revirtió, pero esa es la señal de la voluntad del gobierno. La voluntad del gobierno no es con la regionalización, no es con los nuevos gobernadores regionales. Así, finalmente comienza el trabajo del gobierno regional, con sus divisiones ya asignadas y un arduo trabajo para lograr que se cumpla con el primer paso de un largo camino a la descentralización. Ahí está esa imagen de Rodrigo Díaz y don Patricio Cuna, el delegado presidencial, saludándose. Se conocen y yo creo que va a haber un buen trabajo ahí mancomunado. Eso es lo que todos esperamos, por lo menos. Me dice que la colega Fernanda Vega ya nos está llamando. Ayer reportó este tema y hoy día le sigue los pasos en sus primeras actividades al gobernador regional electo. Fernanda, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Hugo, muy buenos días. Claro, estamos justamente en una pauta del gobernador de la región del Biobío, específicamente en el centro de sangre de Concepción, porque sabemos lo que significa evidentemente las donaciones de sangre. Fíjate que en el 2020 solamente se realizaron 113.000 unidades de componentes sanguíneos que llegaron a diferentes lugares desde Curicó hasta Victoria y que salieron justamente desde el centro de sangre de acá de nuestra zona. ¿Por qué estamos acá? Porque se estaba desarrollando hace pocos minutos una reunión del gobernador de la región del Biobío con también la directora del centro de sangre y también otros integrantes, y vamos a pasar a conversar inmediatamente con ellos para que nos cuenten un poco de los detalles de esta reunión, porque sabemos que habrían algunos proyectos en relación a las mejoras de infraestructura, a las mejoras de tecnología justamente de este centro. Muy buenos días, gobernador. Muy buenos días, Fernanda. Saludos a don Hugo allá en el estudio. Bueno, gobernador, preguntarle inmediatamente los detalles de esta reunión. Yo ya indicaba algunos de los puntos que ya teníamos claro que se iban a conversar, pero si nos pudiera contar también más detalles. Mire, básicamente hace unos días atrás recibí un mensaje, un WhatsApp de la doctora Cristina Martínez, porque me quería contar algunas de las iniciativas y de la realidad que está viviendo este centro de sangre. Y de lo que hemos ido avanzando, me he encontrado con la agradable sorpresa de que nuestra región es una región que tiene una fuerte captación de donantes voluntarios. Pero todavía es insuficiente, porque en la medida que vamos volviendo a condiciones de mayor normalidad, van a volver a existir más intervenciones quirúrgicas y por lo tanto se va a requerir muchos más componentes sanguíneos que puedan ser puestos a disposición de toda la red hospitalaria que, como usted decía, va desde Curicó hasta Victoria. Entonces, estábamos empezando a conversar sobre cómo poder apoyar desde el gobierno regional a la difusión para poder captar más donantes de sangre altruistas que de alguna manera nos permitan que los hospitales puedan cumplir sus funciones. Es literalmente la sangre que va a los hospitales para salvar vidas. Y por otro lado, mirando hacia el futuro, me estaban contando que se requiere hacer un estudio preinversional para poder escalar las soluciones que tengamos y prácticamente más que duplicar, la doctora Martínez lo podrá explicar mucho mejor que yo, para ponernos al día con las exigencias que van a venir en los años sucesivos. Entonces, es muy interesante lo que nos están contando, porque esto al final depende de esfuerzos que se han liderado desde la región para prestar servicios a nuestra gente y a quienes viven en las regiones contiguas, y son las materias que a mí me parece que son interesantes que el gobierno regional se involucre, así que acepté la invitación y
tiene que ver con el país que uno quiere, solidario, con el país que se preocupa, que es responsable, que es previsor de las demandas que vamos a tener a futuro. Así que estoy súper interesado escuchando y vamos a ver cómo eso lo traducimos en acciones concretas. Claro, justamente sobre las acciones concretas le iba a preguntar, gobernador, ¿cuál es el compromiso directamente en relación a las necesidades que tiene esta área, que tiene justamente el centro de sangre acá de la zona? Bueno, estábamos justo en eso cuando llegó usted, estábamos terminando de hacer la presentación, no las hemos definido específicamente, pero yo pensaba, podremos incentivar dentro de los trabajadores del gobierno regional, dentro de la red de organizaciones sociales que se vincula al gobierno regional, la importancia de concurrir hacia los centros de sangre. Podríamos realizar una campaña. Fíjese que todos los años damos más de 1000 subvenciones que representan distintas organizaciones sociales. Si pudiéramos conectar a las personas que pertenecen a esas organizaciones y ponernos una meta para que una cierta proporción de ellos puedan unirse a la condición de donantes voluntarios, sería un tremendo aporte en lo concreto. Don Renato, que es el director del Servicio de Salud, me estaba contando hace unos minutitos también lo que significa poder financiar este estudio preinversional, probablemente cofinanciarlo. ¿Y cuánto nos demoraríamos en tener un centro en línea? Me hablaba de entre 3 y 4 años, si es que las licitaciones y todas las cosas funcionan como uno espera. Entonces, estamos justo en la etapa de ir afinando una manera de colaboración. A mí me interesa la idea. Me interesa mucho, esto es absolutamente necesario y cuando tenemos un problema, cuando hay un accidente, cuando alguien se tiene que operar, bueno, requiere tener un soporte de sangre que permita ser atendido. Contar con sangre al final es salvar vidas humanas y por lo tanto a mí me motiva mucho y espero concretar después de esta reunión una más en profundidad con los jefes de división, también vincularnos al Consejo de Gobierno Regional, explorar con los colegas gobernadores regionales a ver si podemos acercarnos también desde las otras regiones y avanzar en esto, para solucionarlos. Perfecto. Vamos a sumar también a la directora del Centro de Sangre, María Cristina, para preguntarle la necesidad que tienen ustedes. El gobernador ya daba algunas características y los pasos a seguir. Sabemos que esta es una de las primeras reuniones, pero si nos pudiera contar un poco más la realidad y por qué surge también la necesidad de las mejoras que ustedes están buscando. Bueno, el Centro de Sangre de Concepción se creó gracias a un proyecto FONDEF el año 2000. De esto ya han pasado 18 años. Hoy día se cuenta con 2 casas de donantes, pero requiere modernizarse, ampliar su cartera de servicios y aumentar sus prestaciones. Hoy día tenemos una atención de 60.000 donantes al año, con una producción que triplica en glóbulos rojos, plaquetas y plasma, pero el país, esta área, va a tener una fuerte demanda en los años que vienen por el trasplante, por cirugías mayores, etcétera. Se va a duplicar y el centro de sangre debe ser capaz de producir por lo menos los componentes de 120.000 donaciones anuales. Tenemos que duplicar y en las instalaciones actuales eso es impracticable, pero además hay que escalar en tecnología. Y los centros de sangre en todas partes del mundo apoyan el trasplante, apoyan todas las terapias con células madre y apoyan todo lo que es bancos de huesos y tejidos. Por lo tanto, hay que visionar como red estas prestaciones. Nosotros hoy día cubrimos las demandas de todos los establecimientos hospitalarios públicos y privados desde Curicó a Araucanía. Lo que hace que el sistema sea muy eficiente y muy reactivo. Pero hay otras demandas que van a aparecer, mayor demanda de plaqueta, mayor demanda de glóbulos rojos, empieza el trasplante de médulas madre, células madre. Por otro lado, los trasplantes hepáticos, etcétera, son grandes consumidores de componentes. Tenemos que tener una institución distinta de aquí a 3 o 4 años si queremos satisfacer todo lo que viene en los próximos 10 años. Perfecto. Y sabemos que esto va paralelo también al llamado que se hace a la ciudadanía a ser uno más, donar también, ser parte de las donaciones, y porque vemos en estos últimos meses ya un aumento también de la necesidad de estas donaciones, porque ya nos adelantaba desde el Servicio de Salud que ya hay camas habilitadas, por ejemplo, en el Hospital Regional para hacer otras intervenciones. Sabemos lo que ha significado también la emergencia sanitaria
comunitaria, pero ese es un punto bastante relevante porque como vayan aumentando las intervenciones de otra índole, también se va a necesitar más sangre. Exacto. La demanda de hoy día está superando la demanda del año 2019. Los pacientes están mucho más complicados porque han postergado terapia durante este tiempo. Por lo tanto, sabemos que, como ha pasado en Europa también, que la demanda va a aumentar un porcentaje importante de un 30 o 35% más. Si bien es cierto, y yo quiero hacerles aquí un reconocimiento público a todos los donantes de sangre que han sostenido toda la terapia durante pandemia, no va a ser suficiente. Necesitamos redoblar los esfuerzos, pedir a los donantes nuevas personas que se incorporen, a los que están, que no nos abandonen y que se fidelicen y se comprometan, ojalá, a donar 2 o 3 veces al año. Este es un tema comunitario, la sangre no la compramos en ninguna parte y si los hospitales no tienen sangre, no pueden operar, no pueden funcionar, no pueden hacer sus terapias. Por lo que no es negociable, necesitamos a la comunidad y si la comunidad no está aportando este bien común que es la sangre, no hay posibilidad de los enfermos en los hospitales. El mensaje evidentemente es muy claro, este llamado a sumarse, a ser donantes, porque sabemos que va a haber un aumento en la necesidad entonces de la sangre, evidentemente, por todo lo que conlleva la utilización en los diferentes centros de salud. Y por otra parte, también en esta reunión se está hablando justamente de las mejoras en infraestructura, en tecnología, la necesidad de mejorar, por supuesto, a un corto plazo. Antes de despedirnos, sabemos que el gobernador también recibió, por lo que me comentaban, el carnet por ser donante justamente. Sí. Tuvo la gentileza la doctora, en alguna parte lo guardé, aquí está. Me entregaron mi carnet de donante y solo le compartiría a las personas que puedan tener la voluntad de ser donantes, que el procedimiento es súper expedito, uno agenda la hora, no hay filas, es muy limpio, muy inocuo, muy seguro para uno ir a donar sangre y de esta manera uno contribuye con vida, no cuesta nada, es simplemente el placer de ser una persona solidaria, solo beneficios. Muchas gracias. Los vamos a dejar entonces para que puedan continuar con la reunión. Bueno, resumiendo, Hugo, entonces la reunión va en la línea de conversar sobre los proyectos futuros, por supuesto, y este llamado a la ciudadanía a sumarse, a ser donantes de sangre, porque a un corto plazo, por supuesto, se va a necesitar mucho más, sobre todo en las intervenciones desde la región de Maule hasta la Araucanía, como ya lo decía la directora también, donde van entregando, por supuesto, las donaciones de sangre. Muy bien, Fernanda, muchas gracias. Agradece a los entrevistados ahí que tuvieron la gentileza de parar la actividad para poder atender a TV Noticias. El Centro de Sangre del Biobío aquí en Concepción es uno efectivamente de los más importantes del país y viene lo que decías tú muy bien, la atención masiva a los hospitales de patologías que están pendientes y ese es otro tema que se nos viene gigante también. Muchas gracias, Fernanda, que esté muy bien. Que esté muy bien, Hugo. Bien, antes de la pausa comercial le queremos mostrar una información de carácter oficial que ha llegado a nuestra sala de redacción y que es bien rara, fíjese. Dice Delegación Presidencial de la provincia de Arauco. Se informa que el presidente Sebastián Piñera resolvió nombrar a Mauricio Larcón Guzmán, alcalde de Arauco, exalcalde de Arauco, como el nuevo delegado presidencial provincial de Arauco. La nueva autoridad comenzó sus funciones hoy, 15 de julio. Es rarísimo, porque se había confirmado oficialmente a don Óscar Muñoz y él había confirmado que había sido designado como delegado provincial, presidencial y provincial de Arauco. Y ahora, 24 horas después, lo sacan. Algo debe haber sucedido ahí, en fin, pero ahí está la información oficial. Nos vamos a ir a la pausa comercial y al regreso, yo sé que está por ahí esperándonos ya. Está con nosotros don Jorge Bastías, él es director regional del Senda. Queremos hablar de la nueva ley de alcoholes que después de como, no sé, 10 años, tal vez 10 años, un poquito más a lo mejor, sale a la luz pública y algunas cuestiones que es necesario conocer en relación a la venta de los alcoholes, del alcohol en específico. Así que al regreso de la pausa hablamos de eso. Quédese con nosotros. En breve
breve regresamos con TVU Noticias. Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Presidentes, economistas, investigadores, científicos, artistas y personas que han levantado el país egresaron de estas aulas. Hoy es mi momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, UNegocios FEN de la Universidad de Chile. Desde las 14 horas. El lago Laja es literalmente fuente de vida. Soy Gabriel León y esto es Ciencia sin Ficción, por las pantallas de TVU. Ahora dejamos en este escenario al profesor José Massa Sancho. El mono con dos patas, que somos todos los que estamos aquí, está incluido dentro del hombre, entre comillas. No te pierdas esto y mucho más en Feriado con Contenido. Este 2021, Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa, que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide, Ruta Constituyente, la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Biobío hasta sus hogares. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío, tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Bien, y estamos con lo prometido. Vamos a establecer contacto con Jorge Bastías, director regional del Senda. Don Jorge, ¿cómo estás? Gusto de saludarle. Hola Hugo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar el llamado de TV Noticias. Queremos hablar sobre esta nueva ley de alcoholes que se promulgó hace, no sé, hace poquito rato, un par de semanas o algo así. Las cifras que se manejan son alarmantes. En Chile, en promedio se estima que una persona empieza a beber alcohol a los 13 años. 13 años una persona empieza a beber alcohol. No sé cuáles son las cifras que maneja el Senda, imagino que por ahí va la cosa. Así es. Y si nos pudiera orientar en torno, antes de entrar a tallar, digamos, y a contarle a la gente qué consiste básicamente la ley, las prohibiciones y lo que autoriza finalmente, hacer una pequeña radiografía del consumo de alcohol en la región del Biobío. No sé si tiene datos de la región del Biobío. Sí, claro. Yo sé que a usted le gustan mucho los datos, Hugo, así que estoy muy preparado hoy día para entregarle datos que nos van a poder generar un pequeño diagnóstico antes de hablar de esto histórico, que finalmente después de 14 años, yo escuché recién usted hablaba de cerca de 10, son 14 años que estuvo en discusión por parte del Congreso, y hoy día ya está listo para poder empezar a implementarlo ya después de otros procesos también administrativos que se requieran. Pero fíjese que acá en el último estudio que teníamos nosotros en la región del Biobío de población general,
un 37% de las personas dicen que han consumido alcohol en la última semana, en el último mes, en los últimos 30 días. Estamos hablando de personas adultas, pero cuando vamos a la cifra de jóvenes, de estudiantes entre octavo y cuarto medio, tenemos un 29% de estudiantes que lo hacen, es decir, 3 de cada 10 estudiantes de la región del Biobío han consumido alcohol en los últimos 30 días según este estudio, y claramente eso indica también la edad de inicio que usted señalaba recién, que está entre los 12 y los 13 años en nuestra región. Nosotros también tenemos un estudio de población universitaria y ahí es mucho más alarmante. En la población universitaria tenemos un 67.4% de los jóvenes que nos dicen que han consumido alcohol en los últimos 30 días. Entonces, cuando saltamos de un 29% de los escolares hasta cuarto medio y después nos vamos a la época, ¿cierto?, de estudiantes de educación superior, nos saltamos un 67%, a cerca de 7 de cada 10 estudiantes de educación superior consumen alcohol en los últimos 30 días. Y otro dato que tengo también para poder contextualizar, dentro del estudio nosotros del Plan Nacional Elige Vivir Sin Droga existe una encuesta que se realiza los segundos años medios acá en la región. Y en la primera encuesta que hicimos el año 2019 tenemos que de los jóvenes que declaran que están aburridos, un 10,8% se han emborrachado en los últimos 30 días. De los que dicen que llegan después de la medianoche a su casa, un 17,4% se ha emborrachado en los últimos 30 días. Y en los que declaran estar entre 3 o más horas en redes sociales, un 10% se ha emborrachado en los últimos 30 días. Eso sí que es muy preocupante. Esas son las cifras que tenemos acá en la región. A nivel nacional estamos muy parejos, generalmente estamos nosotros un poquito bajo la media nacional, pero hoy día esa es la realidad que tenemos acá en nuestra región y de verdad que es muy preocupante y por eso que celebramos con tanto ahínco esta modificación a la ley de alcoholes que creemos viene a un poco ayudar, ¿cierto?, a evitar este tipo de situaciones que hoy día nos entregan las cifras de nuestros estudios. Ahora, claramente, usted sabe que el consumo de alcohol no solamente afecta a la persona en sí, en su aspecto físico, fisiológico, sino que también afecta al entorno, se producen episodios de violencia intrafamiliar, se producen episodios de abuso, se producen riñas callejeras, atropellos, conducción bajo los efectos del alcohol, y así podríamos nombrar una infinidad de situaciones que se producen cuando hay un excesivo consumo de alcohol de parte de la población. Por eso, bueno, precisamente por las cifras que usted ha ido entregando, digamos, que dan cuenta de un panorama complejo, a lo menos, ni hablar del tema de los menores de edad. Yo saco el tema de los menores de edad a un lado porque evidentemente ahí no puede ser, digamos. Pero los adultos, usted dice que un 37% de los adultos declara haber consumido alcohol en el último mes. Pero eso no significa necesariamente que haya un consumo problemático de alcohol, sino que puede ser consumo social, al almuerzo, que son las imágenes que estamos viendo ahí, mientras uno está almorzando, una cerveza, siempre cuando no vaya a conducir y ese tipo de cosas. Aparece como no una situación problemática. Sin embargo, era necesario, entendemos, modificar la legislación y se ha endurecido, y queremos saber qué tanto se ha endurecido en definitiva la ley de alcoholes. ¿Qué prohíbe? Por ejemplo, vámonos al tema de los menores, que es lo que evidentemente hay que proteger mucho más. Está absolutamente prohibido la venta de alcohol a los menores, eso ya lo sabemos, pero las penas asignadas eventualmente a quienes sorprendan en estas circunstancias han sido agravadas, entiendo yo. Sí, pero más allá de la sanción, lo que busca hoy día esta modificación a la ley de alcoholes es generar la responsabilidad y evitar la promoción, ¿cierto?, y el llamado a consumir alcohol de parte de distintas acciones. Esta modificación tiene 4 puntos: el etiquetado, la publicidad, las medidas de prevención que claramente apuntan a los menores de edad y las sanciones, que son el último punto de esta modificación. Entonces, todo esto conjuga en algo positivo que busca evitar el consumo de alcohol, retrasar en los menores de edad el inicio del consumo de alcohol, pero también el llamado a la responsabilidad no solamente a las personas que consumen alcohol, sino que también a las personas que expenden las bebidas alcohólicas, también que tienen que hacer, poner de su parte, ¿cierto?, en este tema de la responsabilidad que tenemos hoy día. Mira, en materia de etiquetado, bueno, hoy día, primero lo que hay que señalar es que todas las bebidas alcohólicas van a ser consideradas las que tengan de 0,5 grados hacia arriba. ¿ya? En esto entra el vino, la cerveza,
Bueno, claramente los destilados, que son muchos, siempre superiores a 30 grados. Por lo tanto, ya hablamos de alcohol en todo lo que nosotros conocemos como bebida alcohólica, desde la cerveza hacia arriba. 0,5 grados, hoy día creo que, no sé, a lo mejor la cerveza que tiene menos grados debe tener de 3,5 hacia arriba. Por lo tanto, todas las cervezas entrarían en esta categoría de bebidas alcohólicas para esta modificación. Entonces, dice que todas deben tener o deben contener advertencias sobre las consecuencias nocivas del uso de alcohol, y esto ya sea en la botella, en las cajas, en los embalajes promocionales. Por lo tanto debe haber una leyenda de esto. Esto se asemeja mucho a la ley del tabaco que se modificó desde el año 2006 en adelante. ¿Incluye solo leyenda o podría llevar la fotografía alusiva? Porque los cigarrillos, cuando se empezó ese tema, fue bien chocante para muchos. Yo no fumo, pero sí veía las cajetillas de cigarro, venían con una fotografía asociada que da cuenta de los daños que eventualmente se generan. ¿Aquí va a ser solo una leyenda, no una fotografía? Habla de leyenda, habla de leyenda con las consecuencias del consumo nocivo de alcohol, especialmente para poblaciones de riesgo, como embarazadas, menores de edad o conductores. También habla de adherir o contener impreso una advertencia gráfica que señale simbólicamente que no se debe consumir en el caso de la conducción de los vehículos motorizados o las mujeres cuando están embarazadas. ¿Ya? Y ahí habla un poco, pone un ejemplo, como un auto rodeado con la circunferencia, con una línea atravesada. Esa va a ser básicamente la advertencia gráfica. Eso para todas las botellas que contengan alcohol. O sea, en el próximo tiempo las botellas que tengan vino, cerveza, lo que sea, van a tener que tener una leyenda y además una gráfica asociada. Exacto. También dice, la obligación de incorporar advertencia recae en el productor, el fabricante o el importador. O sea, son ellos los responsables, el productor, el fabricante o el importador, de que las botellas o los envases de alcohol tengan esta señalización. No los distribuidores, digamos, sino los que la hacen. No, los que fabrican o los que importan los alcoholes. Advertencias se incluirán también en toda acción gráfica, ya sea publicitaria de estimulación del consumo nocivo de alcohol, cualquiera sea el medio de comunicación en el cual se ha difundido. O sea, siempre tiene que haber un mensaje en la publicidad. Y también dice, se debe informar los envases y etiquetas de las bebidas alcohólicas, la cantidad de energía presentadas en ellas, y características de dichas advertencias estarán reguladas por un reglamento. Eso también lo vamos a conversar cuando un poco más adelante, sobre el reglamento que va a regir toda esta modificación. En materia de publicidad, la publicidad de las bebidas alcohólicas en televisión solo podrá realizarse entre las 22 y las 06 horas. O sea, de las 10 de la noche hacia adelante. Y se prohíbe dicha publicidad en radio entre las 16 y las 18 horas. Seguramente se debe ser parte de algún estudio, ¿cierto?, de mercado respecto a los medios de comunicación. Seguramente se estima, digamos, tiene que haber algún estudio que afirme que en ese horario, en el caso de las radios, debe haber muchos chicos escuchando las radios, probablemente, no sé, se me ocurre de vuelta del colegio a la casa o no sé, por lo tanto probablemente por eso se prohíbe en las radios en ese rango horario, que también es raro. Uno podría haber esperado que lo que se aplica para la tele, digamos, también se aplique para la radio, pero tiene que haber alguna información ahí que no conocemos que da cuenta de que en ese rango horario hay muchos jóvenes escuchando. Seguramente para la tele se aplica el mensaje que nos entregan todos los medios de comunicación después de las 10 de la noche, ¿cierto? Sí, claro. Y en la publicidad audiovisual se proyectará una leyenda que cumpla con los requisitos de etiquetado a lo menos 3 segundos en el caso de los avisos radiales, y en el caso de los avisos radiales, a continuación del aviso y por un lapso no inferior a 3 segundos se reproducirá cualquiera de estas advertencias. O sea, ya sea en la televisión o en la radio, cuando se promocione el alcohol, los horarios señalados, tiene que haber una leyenda en el tema audiovisual, y en el tema de las radios tiene que haber un pequeño mensaje de que es nocivo para la salud el consumo de alcohol. También se prohíbe la publicidad de bebida alcohólica en actividades deportivas. ¿Ya? Todas las actividades, excepto, dice aquí, los eventos deportivos internacionales de carácter mundial, continental o regional, pero ahí estamos hablando algo de eventos más masivos. Ahí casi no se podría prohibir, pues vamos a transmitir la Copa del Mundo y eventualmente hay una publicidad de alguna bebida alcohólica, no lo podemos prohibir. Pero sí se prohíbe, por ejemplo, que un equipo de fútbol tenga publicidad sobre un vino en particular, como ocurre, o una cerveza en particular, como ocurre. Habla de artículos deportivos, o sea, no solamente la camiseta, sino que estamos hablando, por ejemplo, si el equipo de fútbol tiene un bolso característico con publicidad, eso ya no lo va a poder tener. ¿Ya? Y cuando hablábamos de los artículos deportivos, en un principio se hablaba de las camisetas proyectadas a la venta masiva, pero después se aclaró que también incluye
las camisetas de los equipos de fútbol en este caso, que hay varios, conocemos a varios, hay algunos que son muy populares, ¿cierto? Nada. Pero hay algunos también, fíjate que hay algunos que tienen mensajes muy, muy escondidos. Hay una camiseta de fútbol que aparece aquí en la manga, que tiene un mensaje de un destilado, y así sucesivamente. Eso ya no lo van a poder realizar. Ahora, por eso también el reglamento y el inicio de esta norma tiene un tiempo prolongado para poder, seguramente también ahí debe haber habido una condición, ¿cierto?, respecto a contratos ya publicitarios que existen. Están firmados, claro, un año. Claro, exacto. Claro. ¿Ya? Bueno, claramente se prohíbe también cualquier forma de publicidad en actividades destinadas exclusivamente a menores de edad. Eso está absolutamente prohibido. Sí. Y también se prohíbe la publicidad de toda acción gráfica de estimulación del consumo de alcohol en bienes de uso público. O sea, ya ni en las carreteras, ni en las plazas, en ninguna parte va a poder existir publicidad respecto al alcohol. Excepto, la excepción es en los territorios, ¿cierto?, donde se generen estas rutas, por ejemplo, en el Valle del Elqui, rutas que son históricas, que tienen que ver con el comercio propio del territorio, puede ser la ruta del vino, ese tipo de situaciones donde sí va a poder haber señalización, pero no en las carreteras de los bienes de uso público. Por ejemplo, la ruta 5 Sur no debería haber ninguna publicidad de alcohol o de incitación al consumo de alcohol. Eso en respecto a lo que es la publicidad. El tercer punto, cuando hablamos de la prevención del consumo de alcohol menores, bueno, lo primero, los menores de 18 años no pueden entrar a ninguna discoteca cuando éstas se expendan bebidas alcohólicas, ¿ya? La ley anterior hablaba de 16 años, de los 16 para adelante. Hoy día se sube el rango hasta los 18 años para poder entrar a una discoteca. Deberá exhibirse cédula de identidad u otro documento de identificación siempre que se ingrese a cabaret, cantinas, bares, tabernas y discotecas. Esto es para todos. Esto rige para todas las personas que van a ingresar a una discoteca, a una taberna. Bueno, pensemos que cabaret, tabernas son nombres antiguos que tiene la ley de alcoholes, que hoy día ustedes saben que es una discoteca, pero tiene patente de cabaret. Uno dice, oye, pero, director, a ver, si yo voy a una discoteca, que no creo que ocurra, pero bueno, si yo voy a una discoteca, tengo que mostrar mi carnet de identidad, ¿me lo van a pedir? Exacto. Le van a pero, pedir. A ver, yo entiendo que a los menores, claro, lo que pasa es que la ley cambió y estamos tratando de entender el tema, digamos. Cuando una persona ingresaba a un local donde vendían alcohol, o alguien iba a específicamente cuando alguien iba a comprar alcohol, si el dueño o el que atendía tenía dudas de si la persona que iba a comprar era menor de edad, le pedía el carnet, y con eso demostraba que era mayor de edad y por lo tanto le podía vender alcohol. Ok. Ahora, cualquier persona se le va a pedir carnet. Tiene que entrar con su carnet de identidad. Aunque sea como yo, digamos que evidentemente no tengo 13 años, 14 años, 15 años. Pero tiene que ingresar con su carnet de identidad. Eso es lo que va a establecer la norma hoy día. Pero fíjese Hugo, que nosotros siempre queremos ponernos a la altura de países desarrollados, siempre queremos hablar de que queremos ser igual a tal o cual región, y resulta que cuando implementamos estas políticas que ellos las implementan hace muchos años, de repente a uno le suena como, oye, pero si mira, yo uso barba, tengo el pelo blanco, no lo estoy describiendo a usted, pero... no, pero es obvio que yo tengo más de 18 años, pero también tengo que identificarme al ingresar. Y es más, también cuando yo quiera comprar en cualquier lugar bebidas alcohólicas, tengo que presentar mi identificación. Ya, a ver, y aquí si yo voy a un supermercado y compro 2 vinitos para el fin de semana, ¿en la caja me van a pedir el carnet? Sí, va a tener que presentar su carnet de identidad, al igual como se hace en países desarrollados. Ejemplo, en Estados Unidos usted va a tomar una cerveza y lo primero que hace el mesero les pide su identificación. Y usted se ve también para el caso de servirse en un pub o en una comida, voy a Tumbe y me sirvo un pescadito, ¿no es cierto? Cuando usted pide una bebida alcohólica, el mesero va a tener que decirle, ¿me puede mostrar su identificación, por favor? Y va a tener que mostrarle eso. Vamos a tener que acostumbrarnos a hacer lo que hacen los países. Si queremos ser un país desarrollado alguna vez, tenemos que hacer lo que hacen los países desarrollados. Y esto lo hacen los países desarrollados. ¿Ya? Yo tuve la oportunidad una vez de viajar afuera y me tocó, yo quería sentarme en un restaurante, a comer, a tomar una cerveza, y tuve que mostrar mi pasaporte para que el mesero viera que yo era mayor de edad, independiente que se veía a lo lejos que yo era mayor de edad. Claro, yo entiendo que se apunta más arriba, digamos, para proteger efectivamente a los menores, porque eventualmente uno mira a una persona
y cree que es adulto, pero en realidad tiene, no sé, 16 años y no podemos equivocar, y por lo tanto la ley protege para arriba. Ya, ok. Le queda un punto, son 4. Le queda un punto, parece, ¿no? El último punto, sí, y brevemente, establece las sanciones. Las sanciones hubo sobre el incumplimiento en materia de etiquetado y publicidad, donde dice que la infracción a las normas sobre etiquetado serán sancionadas con multa entre 5 a 200 UTM, y el comiso de la bebida alcohólica, es decir, el retiro de la bebida alcohólica, y la infracción a las normas de publicidad será sancionada con multa entre 20 a 200 UTA, y ambas sanciones podrán imponerse dobladas en caso de reincidencia. Es decir, si hay reincidencia, vamos aumentando la cantidad. Se agudan las sanciones, y cuando alguien comete una infracción va a ser mucho más gravoso el tema y va a ser más complicado. Ahora, mire lo que me preguntan. Y yo entiendo un poco para dónde va la pregunta. Me preguntan 2 cosas. Uno, en Chile existe la, no sé cómo llamarlo, la costumbre, la tradición de estas famosas bodegas. Bueno, usted, director de Senda, de esa época, seguramente ha estudiado el fenómeno o lo han visto ustedes. Quedan pocas ya. Las bodegas, en Pedro Valdivia, donde yo vivo, o donde vivía, digamos, o en Higuera, en todos lados, en todos lados hay de estas famosas bodegas, y adentro ahí están las personas que están ahí siempre. Si uno los ve, están ahí siempre, todo el día. A ellos también se les va a pedir carnet de identidad. Miren lo que me preguntan. En estricto rigor, la norma es para todos. Debería exigirse claramente si esa persona no lo hace, se expone, ¿cierto?, a una sanción. O sea, es decir, si hay una fiscalización y hay personas consumiendo alcohol, puedan o no puedan estar dentro de ese local, y hay una fiscalización, y las personas están sin su carnet de identidad, por ejemplo, es obvio que yo le vendí alcohol sin mostrarme su carnet de identidad, por lo tanto también estoy incluyendo en una... Sí, lo que pasa es que ahí tenemos un problema, que es el tema de la fiscalización. No lo voy a preguntar cuántos fiscalizadores tiene usted. ¿Para qué lo voy a preguntar eso? No, lo que pasa es que yo no fiscalizo. Pero sé que en general los servicios públicos tienen pocos fiscalizadores, salvo hoy la Seremi de Salud, que tiene cientos, por razones obvias, digamos. Pero la Seremi de Salud antes también se quejaba de que tenía pocos fiscalizadores. Me acuerdo de la ley del tabaco, cuando se hicieron estos lugares especiales para fumadores, también había un problema en la fiscalización. Entonces... claro, nosotros cumplimos nuestro rol. Usted cumple su rol, saca la ley, nosotros cumplimos nuestro rol, la socializamos, pero alguien tiene que fiscalizar esto. Me preguntan lo otro. La ley, la respuesta ya está dada un poquito, pero me lo preguntan igual. La ley es para todos, por lo tanto, esto es para todos, pequeños productores o grandes productores. Me lo preguntan, por ejemplo, en el sector del Valle del Itata, un pequeño vitivinicultor que saca 100 botellitas, su producción en el año, y es gourmet, igual aplica, por lo tanto, igual va a tener que ir a costo propio, colocarle la leyenda y todo el asunto. Es para todos igual. Entonces hay mucha discusión, pero ayer, hay distintas visiones respecto a esto, pero lo importante aquí es la educación. Es como nosotros educamos a la ciudadanía a ir respetando esta norma, y esta norma debería permitirnos ir disminuyendo en algún sentido el consumo o el expendio de bebidas alcohólicas, principalmente a los menores de edad, que es una cosa. Y segundo, que las personas sean más responsables cuando consumen alcohol. Definitivamente eso es educación. Por eso lo llamamos, porque nos interesa hacer educación sobre este tema. ¿Cuándo aplica la ley, director? Porque están preguntando, ¿cuándo aplica la ley? Esto es importante, y de repente a veces es un poco hasta frustrante, pero tiene que ver con procesos legislativos. La ley se demoró 14 años en su tramitación, esta modificación a la ley de alcoholes. Hay un año, el legislativo le instruye al Ejecutivo con tiempo de un año para poder sacar el reglamento, y el reglamento comienza a regir después de 36 meses. Es decir, ¿por qué? Y por todo esto, porque hay que dar un proceso y un tiempo para ir adecuando todas estas modificaciones. Lo mismo que usted señalaba, como el pequeño vitivinicultor de vinos, sí, claro. El Valle del Itata, por ejemplo, tiene que adecuarse en el tiempo para poder cambiar las etiquetas, invertir, a lo mejor probablemente postular algún proyecto de etiquetado, no lo sé, para poder adecuarse a esto. Pero lo importante acá es que la gente tiene que empezar a sentir que tenemos que tener la responsabilidad y la cultura. Somos un país que siempre hemos dicho, somos un país que tiene una cultura etílica bastante marcada en el tiempo, pero lo que tenemos que hacer hoy día es educar principalmente a los menores, pero también hacerle un sentido a las personas adultas, a los que somos padres, la responsabilidad de poder ir inculcando esto también en nuestros niños, en nuestros hijos. O sea, es decir, si yo voy con mi hijo a un restaurante y me voy a tomar unas cervezas, que mi hijo vea que yo efectivamente muestro mi identificación y que él no puede porque es menor de 18 años, por lo tanto eso también genera este proceso educativo que tenemos que generar con las nuevas generaciones. Eso es lo que buscamos. Esto es una gran
lo dijo por ahí un senador dentro de yo estuve escuchando en la comisión cuando votó el Senado, y la verdad es que para algunos esto es histórico, o sea, 14 años para sacar esta modificación con muchos intereses de por medio, con lobbies de por medio, sí, seguro. No solamente de la industria menor, sino que de la gran industria del alcohol, pero hoy día se ha logrado generar esta modificación que nos va a permitir, ojalá, poder cambiar la conducta de las personas. Y claramente nosotros hacemos siempre los llamados a evitar, si ha consumido alcohol, evite conducir, ¿cierto? Por lo tanto, ahí también lo que buscamos nosotros, como te decía, y vuelvo a recalcarlo, es la educación de la ciudadanía. Sí, el alcohol es una droga lícita, y por lo tanto hay que regular el consumo de la misma, y en eso estamos, así que agradecemos a don Jorge Bastías, que muy claramente nos ha contado en qué consiste esta nueva ley de alcoholes, que empieza a aplicar en un tiempo más o menos un año, hay que escribir el reglamento, hay que otra cosa, en fin, pero ya la gente, para que esté en conocimiento, cuando vaya a comprar alcohol, aunque sea una cerveza a la esquina o sea en un gran supermercado, en una gran tienda, le van a pedir el carnet de identidad. Hay que acostumbrarse, porque el bien que estamos protegiendo es superior, y el bien es el de los menores que consumen demasiado alcohol, lamentablemente, en nuestro Chile querido y también aquí en la región del Biobío. Muchas gracias, don Jorge Bastías, director regional del Senda, muy gentil. Muchas gracias, Hugo, saludos a toda la gente que está ahí trabajando con ustedes. Que esté muy bien, adiós. Saludos. Dura la ley, dura la ley, pero bueno, insisto que el bien superior protegido es lo que tenemos que cuidar. El consumo de alcohol en nuestros niños, no pueden los niños estar ingiriendo alcohol a los 12 años, 13 años, no puede ser, y pasa y muchísimo. Entonces, ese es el bien que queremos proteger, por eso viene dura la ley. Ya, vamos a saludar a Javier Monsalves, entiendo que nos está llamando don Javier Monsalves. Javier, ¿cómo estás? Gusto saludarte, adelante por favor con tu información. ¿Qué tal, Hugo? Sí, oye, a ver, te muestro imagen en vivo en directo de Pablo Rebolledo en cámara sobre el ambiente que se está viviendo en el terminal de buses Collao, fin de semana largo y harta gente tratando de salir, por supuesto, no solo de acá de Concepción hacia otros puntos de la región, sino que también fuera de la misma. Sí, mañana es feriado. ¿Qué se celebra mañana, chiquillos? Parece que es una fiesta religiosa. Ah, sí, las Cármenes, la patrona de Chile, bueno, la Virgen del Carmen, la patrona de Chile, y es feriado largo, viernes, sábado y domingo, primer feriado en fase 3 que tenemos aquí en la región del Biobío, en el país en general, pero aquí en la región del Biobío, que en la provincia de Concepción, donde estamos en fase 3, la gran mayoría de las comunas, y por lo tanto se presumía que muchas personas iban a salir por el terminal de buses Collao, que es lo que está pasando ahora. Los principales destinos, ya sabemos, hacia el norte, Santiago, Valparaíso, Chillán, probablemente Los Ángeles, Temuco, Valdivia, para el sur, que son habitualmente los destinos. Javier, ¿tú hayas visto algún tipo de fiscalización? Bueno, ahí vemos fiscalizadores, pero son de la Seremi Transporte, me parece. Sí, de la Seremi de Transportes, fiscalización a los buses que cumplan con las medidas de seguridad básica, no sanitarias, sino que las medidas de seguridad básica para el tránsito en las carreteras, el estado, por supuesto, de los neumáticos, parabrisas, que funcionen las luces, que es todo acorde para mantener la seguridad en el viaje. Lo cierto es que durante la jornada ha habido un bus infraccionado porque, mira la tontera, no tenían los neumáticos en buen estado para circular. O sea, estamos hablando de una medida básica para evitar un accidente donde pueden haber lamentablemente muchas víctimas fatales. Entonces estaba trabajando no solamente la Seremi de Salud, sino que también la Seremi de Transporte en este lugar. Sí, no sé si podremos conversar, no sé cómo está el ambiente, Javier. Uno cuando anda en terreno, uno ya más o menos nota cuando la gente quiere o no dar una cuñita, a ver, conocer algunos de los destinos. Todos apurados, Hugo, todos corriendo, sí, mira, de verdad. Ha costado un poquito, pero vamos a acercarnos a algunos pasajeros a ver si nos pueden conversar hacia dónde van. Para ver si nos comenta, por supuesto, entre otras cosas, si es que va a votar el domingo. Tema importante que preocupa un poquito a las autoridades en general, porque, a ver, la abstención podría ser nuevamente protagonista. Bueno, son primarias, pero también no deja de ser importante. Vamos a preguntarle a esta señora que está acá, que está buscando a lo mejor cuál es su bus, anda un poquito perdida, a ver si la ayudamos o no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Hacia dónde viaja? ¿Anda un poquito perdida? A Talca. A Talca. ¿Y encontró su bus? ¿A qué hora viaja? A las 12. A las 12. O sea, tiene que encontrar su bus lo más pronto posible. Y si no me equivoco, el que está al fondo, ¿no? Viajo en el Talca, París y Londres. No lo vemos aquí. A ver. No lo vemos aquí. Oye, ¿se llama Talca, París y Londres el bus? ¿De verdad no lo has visto?
Sí, la línea se llama así. ¿Y usted es de acá de Concepción o de Talca? No, viejo de Concepción. ¿Y vota el domingo, no? No, porque voy a estar en Talca. Claro. ¿Viaja a ver a alguien? Sí, ¿Viaja por algún carrete, dicen por ahí? Voy a ver a una hermana y a juntarme con mi hijo. ¿Y hace cuánto que no los ve? Hace tiempo. Varios meses. Mucho tiempo. Que la esperen con harta cariño entonces y con algo rico, por supuesto, para picar. Ya, muchas gracias. Cuídese, que le vaya muy bien. Le pregunto lo último. ¿Anduvo rápido con el tema de los papeles que necesita para viajar o no? Súper rápido, andaba con todo a mano. El bus está atrás, Javier, ¿eh? Javier, el bus está atrás, ahí atrás. Muchas gracias. Al fondo. Cuéntame, Hugo, era para avisar a la señora que el bus parece que estaba para el otro lado. El Talca va para el otro lado la señora. Va para el otro lado, la vamos a ir a buscar porque el Talca París y Londres está al fondo. Está para el otro sector, pero hay tiempo todavía. Oye, ¿tú sabes por qué se llama Talca París y Londres, no? Es una talla, o sea, una anécdota que no es oficial, pero ¿por qué le dicen así? ¿O por lo menos a Talca París y Londres? No, pero, o sea, el bus, el recorrido es por el dicho famoso de Talca París y Londres, pero yo no sé por qué viene ese dicho, pero el bus hace referencia a ese dicho. Ya, lo que pasa es que no sé si hay tiempo no para desglosarlo un poquito. Por lo que yo conozco de ese dicho de dónde tiene origen el Talca París y Londres. Resulta que habla, entre comillas, la leyenda de un británico en tierras de Talca y dijo que Talca parecía Londres y el chileno interpretó que Talca, París y Londres, pero Talca parece Londres por la neblina que tenía. Entonces no anda ni cerca a lo que, entre comillas, trató de esglosar, expresar el británico que andaba por esas tierras. Pero es una leyenda urbana, claramente, no tiene ninguna base que haya sido realmente así. Sí, hay otra tesis, de eso me la están contando internamente y la especifico, un ciudadano de Talca que me dice que las calles en Talca convergen en diagonal hacia la plaza y pasaría exactamente lo mismo en Londres y pasaría exactamente lo mismo en París. Por eso es que alguien habría dicho Talca, París y Londres en términos de que se parece la configuración de las calles. Pero también son explicaciones para un dicho súper conocido en nuestro país. Hay más movimiento que en otros fines de semana, imagino yo, Javier, ¿no es cierto? Sí, bastante movimiento. Nosotros solo te estamos mostrando afuera que la gente que ha dicho yo no tengo frío, salgo, espero el bus afuera, pero al interior hay más personas. Y claramente Talca no se parece a Londres, volviendo al dicho, o sea, ni cerca, para nada. Pero bueno, pero más movimiento de lo habitual. Y en especial, como tú lo mencionabas, hacia el norte, hacia Santiago y también Viña del Mar y Valparaíso como los destinos principales. Hacia el sur, Temuco, Osorno y Puerto Varas. Sí, no, solo nos queda... Sabíamos que esto iba a pasar, digamos, y está bien. Si, a ver, estamos desconfinando. Ojo que hoy día jueves empiezan a aplicar las modificaciones al plan paso a paso. ¿Cuáles son esas modificaciones? Que apuntan básicamente a darle más movilidad a las personas que tienen precisamente su pase de movilidad. También empieza a aplicarse hoy día una cuarentena diferenciada, a la cual entiendo, por lo menos hasta hoy, yo no tengo noticia que sea distinto, no aplican todavía a la región del Biobío. Había que tener una vacunación cercana al 80% de la población general y había que tener una tasa de incidencia inferior a 150. Entiendo que el segundo parámetro lo cumplíamos, pero primero nos faltaba un poquito, creo que un pelito, estábamos en 78% de proceso de vacunación, así que entiendo que no cambiaría, por lo menos hasta ahora, el toque de queda para la región del Biobío. En fin, muy bien, Javier, muchas gracias por tu informe. Ahí tenemos el movimiento de buses en el sector del terminal de Avenida Collao. Muchas gracias, Javier. Oye, me pidieron algo antes de despedirnos, que tiene que ver con que las personas que compran los pasajes por internet los traigan impresos, porque no lo pueden tener en digital acá. Tienen varios problemas los que lo han comprado y no traen el pasaje impreso, así que lo hagan, porque o si no se van a demorar mucho más en subir al bus y todo ese tema. Y que traigan su pasaporte sanitario y también el pase de movilidad, que es complementario. Ahí está toda la información. Y adentro hay un equipo de la Seremi de Salud, hay fiscalizadores de la Seremi de Salud que habitualmente están ahí verificando que se cumplan los parámetros para poder abordar las líneas. Muchas gracias, Javier Monsalves. Hablamos, que estén bien, chao, chao. Adiós, ahí estaba el colega desde el terminal de buses de Avenida Collao. Hora de hacer nuestra pausa comercial, volvemos de inmediato. Tenemos un par de antecedentes más
de lo que ha pasado con el accidente del alcalde de Coihueco y ex árbitro profesional, el señor Chandía. Al regreso de la pausa, a ver si le podemos contar algo más. En breve regresamos con TV1 Noticias. Este 2021, Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa, que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide, Ruta Constituyente, la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Biobío hasta sus hogares. Desde las 14 horas. El lago Laja es literalmente fuente de vida. Soy Gabriel León y esto es Ciencia sin Ficción, por las pantallas de TVU. Ahora dejamos en este escenario al profesor José Massa Sancho. El mono con dos patas, que somos todos los que estamos aquí, está incluido dentro del hombre, entre comillas. No te pierdas esto y mucho más en Feriado con Contenido. Muy bien, estamos de regreso aquí en TV Noticias. Dar cuenta de la última información que tenemos de este grave accidente de tránsito que ha sufrido el alcalde de Coihueco, el señor Chandía. Es un personaje evidentemente muy conocido a nivel nacional por ser alcalde de Coihueco, pero además por ser un árbitro profesional muy reconocido, muy querido en el país. Tenemos, entiendo, una intervención. Habló esta mañana el jefe de la CIAT, que llegó a verificar las causas de este accidente. Así que escuchemos lo que dijo Carabineros en torno a este tema. Personal de la CIAT Ñuble concurrió a la ruta N49 a la altura aproximada del kilómetro 20 por un accidente de tipo volcamiento, donde dentro de las primeras diligencias se pudo establecer que un conductor, luego de enfrentar un diseño geométrico de la vía en curva, pierde el control de su vehículo en razón de la capa de hielo existente en el lugar, volcando, para posteriormente impactar un poste de utilidad pública. El carácter, en este caso, de la lesión está siendo diagnosticado por parte del Hospital Base de Chillán, en espera aún del diagnóstico definitivo. Es asimismo que aprovechamos la instancia de Carabineros Ñuble, 16ª región, nuevamente hace el llamado a los conductores y nos insta a estar atentos a las condiciones del tránsito, mantener una velocidad razonable y prudente, estar atentos a las condiciones ya sea climáticas y también físicas de la calzada, como puede ser hielo. Sí, mire, tengo información del Hospital Clínico Herminda Martín,
que informa que durante la mañana de este jueves 15 de julio ingresó a la unidad de emergencias, estoy leyendo el comunicado, del establecimiento el alcalde de Coihueco, señor Carlos Chandía Alarcón, luego de sufrir un accidente de tránsito. Su condición es grave, dice, y actualmente está siendo tratado por un equipo médico multidisciplinario. La información respecto a su estado de salud y evolución en cuanto del cuadro clínico será entregada directamente a la familia. Así es que no se va a entregar información a los medios de comunicación sobre el gravísimo accidente que ha sufrido don Carlos Chandía. Entiendo que la discusión sí podemos entrar a ese artículo, así que si podemos mostrar el artículo, hagamos clic en el artículo, podemos mostrar para conocer algún antecedente más. La discusión de Chillán lo trae en su portada. Cerca de las 8:30 de la mañana este jueves, el alcalde de la comuna de Coihueco, Carlos Chandía, sufrió un accidente de tránsito en la ruta N49 a la altura del sector La Palma, tras chocar contra un poste. La autoridad que conducía el vehículo resultó herido de gravedad, por lo que fue llevado al hospital de Chillán. El recinto asistencial informó que Chandía se encuentra en condición grave y actualmente está siendo tratado por el equipo multidisciplinario, que es lo que yo le acabo de leer. El Ministerio Público informó que la fiscal Tamara Cuello instruyó diligencias a la CIAT, que llegó al lugar para terminar las causas, y el jefe de la CIAT, ya lo escuchábamos recién, ha dicho que al enfrentar una curva, el alcalde de Coihueco, producto del hielo que había en el pavimento, perdió el control del móvil y finalmente se volcó, quedó a un costado de la ruta y bueno, de ahí lo sacaron en condición grave, lamentablemente. Ojalá Dios quiera que se recupere el alcalde de Coihueco, don Carlos Chandía. Bien, ahí actualizamos esa información, sabemos que viene, si es que no está ya acá en nuestra zona, probablemente hasta el hospital Higueras. Bueno, a propósito de accidentes de tránsito, hemos notado un aumento importantísimo en el parque vehicular de las motocicletas, lo que genera, por todo esto del delivery, de la pandemia, no andar en taxibús y locomoción colectiva, lo que genera también riesgos en la seguridad de las personas. Varios accidentes de tránsito, hemos sabido, han sido protagonizados por motocicletas y los automovilistas. Así es que el colega Javier Ramírez ha estado reporteando este tema, nos entrega todo en el siguiente despacho. Javier, por favor, adelante con tu informe. Hola, ¿qué tal? Claro, precisamente me encuentro afuera de la Seremi de Transporte debido a una situación particular que hemos estado viviendo durante las últimas semanas, al menos aquí en la Gran Concepción. Últimamente se ha visto demasiado accidente, incluso con resultado de muerte, accidentes de motocicletas. Motivos distintos, problemas de documentación, problemas de licencia, han habido bastante complejos el sistema. De hecho, el tema de la misma compra, desconocimiento, pero lo que nos cita precisamente acá es saber qué está pasando con el tema de la convivencia vial entre motos y vehículos, de hecho también. Y para eso me acompaña acá el Seremi de Transportes, que nos va a dar precisamente la información necesaria. Seremi, acérquese un poquito para acá para poder conversar con nosotros referente a lo que está ocurriendo con esta moto, ¿no? Que se está aumentando el parque automotriz y está generando un poquito de caos y problema, ¿no? Bueno, efectivamente la pandemia nos hizo aumentar o cambiar la forma en que nos movilizamos, y los cambios de modo han variado. Uno de ellos que ha incrementado es el uso de la bicicleta y el de las motos, y por lo tanto hemos tenido que hacer esfuerzos para que efectivamente ese aumento no signifique mayor inseguridad vial, tanto para ellos como para los otros modos de transporte, y no tengamos accidentes. Ahora, hay ciertos requisitos fundamentales que hay que cumplir y que es importante que la gente lo sepa cuando se compra una moto. Lo primero que tiene que saber es que la moto, cualquiera sea el importador que quiera traer motos a Chile, debe homologarlo en el Ministerio de Transporte. No es llegar a importar una marca X y llegar y empezar a venderla. Tiene que ser homologada en Chile, y para eso hay una unidad en el Ministerio de Transporte donde se homologa y como de alguna manera se le autoriza a que esa moto se pueda circular en Chile. Y posterior a eso, bueno, tienen que tener su placa patente, por lo tanto su permiso de circulación al día y su revisión técnica al día. Y quien va a manejar la moto debe sacar su licencia de conducir, clase C, independiente si la moto es eléctrica o diésel, o si la cilindrada es muy pequeña, como por ejemplo como 50 centímetros cúbicos o inferior. Siempre debe tener su licencia de conducir clase C. Ese tema es muy importante, ¿no?, mencionarlo, porque hemos visto, de hecho, en las mismas concesionarias que, no en todos los casos, pero la gente, por más desconocimiento, llegan y apuntan: yo quiero la moto más grande porque es la más bonita, ¿no?, la que me interesa,
pero de hecho las mismas concesionarias tampoco le indican lo que usted menciona, ¿no? De que independiente del vehículo, sí o sí tiene que tener licencia. Sí o sí ahí tiene que haber una preocupación por atrás y como usted lo menciona, licencia, documentación al día y una de las cosas que tampoco hemos visto, porque al menos aquí en el Biobío no hay, es una escuela de conducción de clase C. No la hemos encontrado tampoco. Sí, no es requisito, porque acuérdate que las escuelas de conductores son por un lado para poder ayudar a enseñar, pero por otro lado también en algunos casos, dependiendo del tipo de vehículo que tiene que manejar, es un requisito para obtenerla. En el caso de la clase C no existe. Ahora, eso no significa que no tengan que sacar su licencia, tienen que sacarla igual. Y además, nosotros hemos, en el examen práctico de la licencia de conducir clase C para motos, hemos agregado un examen que antes no existía, que es un examen práctico donde las municipalidades generan un circuito cerrado, donde está obligado la persona cuando saca licencia por primera vez a rendir ese examen y que son pruebas de habilidad, de conocimiento, de destreza, de tal manera que podamos saber con anticipación, antes de otorgarle la licencia, si está habilitado o no para usar una moto. Y por eso, cada vez que alguien tenga que sacar su licencia de conducir clase C por primera vez, va a tener que rendir obligatoriamente ese examen. De hecho, yo me acuerdo hace un par de años atrás, ¿no? Uno tenía que seguir de hecho, era otro tipo que estaba sacando la licencia, otro tipo de conductor por la clase B, y el que iba en moto atrás por la clase C tenía que seguir simplemente al instructor, en este caso al integrante de la municipalidad, y lo seguía por la calle, iba siguiendo, y en realidad no sabíamos a quién estaba evaluando, si al de la moto o al del vehículo. Entonces, bueno, esto es parte también de la ley, ¿no? De tema de convivencia aquí al menos vial en Concepción y en Chile, ¿no? Esto es una modificación a la ley de tránsito y por lo tanto es obligación desde el minuto que se dicta. Y de hecho los municipios tienen que ir generando este circuito para los conductores de clase C. Que es para medir justamente lo que no se medía en ese entonces, que es habilidad, para saber si entonces se hace un circuito con distintos lugares, de tal manera que la gente que va a usar la moto tenga que girar, doblar, esquivar obstáculos, para ver si hay una real destreza del manejo de la moto. Finalmente, la moto es un elemento más para movilizarse, pero que genera riesgo, también para el que anda en la moto, pero también para los peatones o los demás. Entonces, por eso que es importante que reduzcamos las posibilidades de accidentes, y para eso necesitamos la participación y la ayuda de todos. Pero como usted lo menciona, un poquito de cambio de conciencia, ¿no? Porque la gente que se sube a una moto piensa que está como entre una bicicleta y un vehículo más arriba, y de hecho hay que tomarlo en consideración, ellos son un vehículo más. No tienen que estar atrás de otro vehículo, respetar las normas de tránsito, cosa que al menos aquí en Concepción no lo vemos mucho porque pasan por el lado, semáforo en rojo, bastante complejo, ¿no? Seremi, para finalizar un poquito, ¿cuál es el llamado a la población que ahora, por ejemplo, lo está viendo en televisión y se quiere ir a comprar una moto? Bueno, el llamado, lo primero es cotizar, desde el punto de vista económico, pero una vez que cotiza, exigirle al importador o a quien le está vendiendo que le demuestre que ese vehículo está homologado en Chile, y eso significa que está facultado para poder circular por las carreteras de Chile. Eso es lo primero, tiene que estar homologado. Y segundo, saber perfectamente bien que tiene, una vez que la compra, no es llegar y subirse y salir a la calle, lo que tiene que hacer es rendir efectivamente, si no tiene licencia, su examen correspondiente para obtener la licencia clase C, y si la tiene que sacarle su placa patente, es decir, su permiso de circulación a esa moto, independiente de la cilindrada, y tiene que además sacarle su revisión técnica. Con esos documentos puede efectivamente circular y no va a tener ningún problema desde el punto de vista administrativo. Y desde el punto de vista de seguridad vial, respetar las leyes del tránsito. El hecho que ande con una moto pequeña de 50 centímetros cúbicos no la exime de tener que frenar en un disco pares, ¿cierto? Pasar con luz verde cuando corresponde, circular en el sentido del tránsito. Son las mismas reglas del tránsito para un automóvil normal que para una moto grande o pequeña. Todos deben cumplirla. Ok, Seremi, agradecido por habernos acompañado aquí en este momento. Y bueno, ya lo saben, ¿no? A tomar precaución, a respetar las normas de tránsito, ya lo mencionaba Seremi, y a cuidarse, la verdad. Esa es simplemente, y a prestar bastante atención cuando uno conduce. Sí, esperamos, no sé si esta noche en la edición central vamos a tener el informe ese de las motocicletas, pero hay varias cosas. Hay aumento efectivamente del número de motocicletas porque la gente teme en andar o prefiere andar solo que andar en vehículos de locomoción colectiva. También está el tema de los delivery. Todo eso han ido aumentando el parque automotriz, el parque de las motocicletas. Y el otro es el tema de la seguridad.
para manejar una motocicleta necesita licencia de conducir. No llegar a subirse a una moto y transitar, no, necesita licencia de conducir y aprender a manejar moto como corresponde. Sí, en la licencia clase C, no es la B, que es la que utilizan los vehículos normales, la clase C. Pero hay que tener esa licencia. Vamos a una nota del colega Javier Monsalves, que nos da cuenta de un tema bien, que uno podría decir, sí, es anecdótico, pero la verdad ha generado muchísimos problemas. La escasez de monedas, de estas monedas de 100, de 500 pesos en el mercado, en el comercio local, y genera muchísimos problemas, al punto que el Banco Central, consciente de esta situación, ya ha tomado algunas medidas. La moneda 100 es la que más está escasa. Prevalece más el billete que la moneda. No hemos tenido muchas monedas. Pocas monedas. Y cuesta porque la gente toda con billetes 5, que a lucas y así. Muy pero muy claro, las monedas están escasas en el comercio y es un tema que incluso preocupa al Banco Central. Tanto así que lanzaron una campaña en redes sociales con el hashtag Usa tus monedas. Quisimos hablar con aquellos que solo reciben efectivo. Una voz autorizada son los comerciantes de carritos y también aquellos que venden confites arriba de las micros, porque la tarjeta de débito acá no tiene poder. ¿Hace cuánto rato más o menos que ya no hay muchas monedas aquí? Más o menos como un mes más o menos que no está escasa la plata aquí. ¿Y cuesta dar vuelto? Sí, cuesta mucho, porque no hay moneda, la gente guardando las moneditas para la escasez. Se está perdiendo la moneda de 500 y la moneda de 100. La que más cuesta conseguir. Claro, justamente. Se han convertido en un bien que cuesta encontrar, así como antes cuando una transacción de pago era simple. La pandemia y las restricciones de movilidad durante el último año son la respuesta del Banco Central para que el efectivo haya dejado de circular como antes. Las peceras de las micros ya no están igual, incluso los conductores dicen que cuesta dar vuelto. Los billetes toman más protagonismo y acarrea una serie de problemas. Hay que salir preparado con el vuelto desde antes. Claro, yo en la mañana salgo con 5 lucas y en la pura pasada para acá se me acaban todas. Y ahí tengo que irme cuadrando, pidiéndole, o si no cobrar 500 menos. Hoy día pareciera que el poder adquisitivo por estas cosas, los bonos, se ha llevado más al tener la gente dinero, en este caso puntual, el billete, antes que la moneda. Una moneda en Chile, según el Banco Central, tiene una vida útil cercana a los 25 años. ¿Imagina usted la cantidad de manos por las que pasa una de estas? El uso del dinero plástico ha sido protagonista estos días de pandemia, para no tener tanto contacto y disminuir la posibilidad de contagio de COVID, pero hoy se hacen necesarias que circulen. Los locatarios minoristas sufren también el problema de no contar con este insumo. ¿Escasean las monedas o no? Demasiado. A ver, la mayoría de la gente está pagando con Transmac y eso hace que el trabajo de caja se haga mucho más difícil. Hay que estar buscando, en los bancos prácticamente no están cambiando mucho. Hay que buscar un plan B o un plan C. En este caso mi plan B ha sido poder contactar o cambiar en los paraderos de micro y ellos han tenido buena voluntad, así que hay días en que me cambian y hay días en que obviamente por un tema de que ellos no tienen, no se puede, ¿no? Para dar solución a este problema se ha tenido que inyectar cerca de 700 millones de unidades al mercado, o la situación sería más crítica. La billetera le hace honor al nombre, más billetes que monedas. El llamado es a romper el chanchito, sacarlas del auto o donde estén como en esta cajita metálica, pero utilizarlas. Que no circulen genera más problemas de lo que usted y yo imaginamos. Medios UDEC. Comenzamos revisando tv.cl. A la derecha ve usted, ahí tiene la imagen de nuestra programación en vivo. Si usted pincha en vivo, no lo pinchemos ahora, pero si pincha usted en vivo, se le va a agrandar la pantalla ahí y va a poder vernos Full HD. Día histórico. Rodrigo Díaz asume como el primer gobernador regional del Biobío. Lo mantiene en portada tv.cl. Efectivamente es la información más importante de la jornada de ayer. Biobío suma 115 casos nuevos y baja su menor cifra desde noviembre. Eso no es de hoy. Ojo, eso es de ayer. Biobío ha perdido el 44% de su bosque nativo. Esa es una teleentrevista que me tocó la oportunidad de hacer y son datos realmente alarmantes. Casi la mitad del bosque nativo en la región del Biobío se ha perdido en los últimos 50 años.
uno entiende que es una situación grave y que no se puede recuperar el 100% de lo perdido, pero algo se puede hacer para ir mejorando ese tema. Ya sigamos revisando los medios UDEC. Tenemos aquí Diario Concepción. Gobierno confirma nombre de nuevos delegados presidenciales provinciales en Biobío, pero se bajó el gobernador se bajó el delegado presidencial de la provincia de Arauco, por si acaso, Óscar Muñoz. Colaboración y participación en los ejes de la gestión de Díaz, dice el diario digital. Primera planta de hidrógeno verde del sur de Chile estará operativa el año 2022, que es lo que le contamos aquí en TV Noticias de la Universidad Católica. Alcalde de Coihueco sufre accidente de tránsito y queda en estado grave, sí, grave, bien grave está. Aún no llega acá, pregunté recién a algunas fuentes y por lo menos al Hospital Higueras me indican que no ha arribado don Carlos Chendio. Estudio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción evaluará el impacto acústico de la industria salmonera. Las grandes de Talcahuano se alistan para un estreno soñado. Actores políticos y sociales celebraron la asunción de Rodrigo Díaz. Sigamos revisando los medios de la Universidad de Concepción. Tenemos Radio Universidad de Concepción. Dice alcaldesas feministas de Santa Juana y Cuenelahue definen ejes de género de sus administraciones. Está lo de Rodrigo Díaz, que asumió como primer gobernador. Está el plan paso a paso. Parques nacionales abren a público desde este jueves. También habla del presupuesto centralista. Corbiobio analiza nudo crítico que enfrenta el nuevo gobernador regional. Estamos con la discusión, bueno, con la información que ya le habíamos contado sobre el alcalde de Coihueco. Crearán probióticos para reducir uso de antibióticos gastrointestinales de mascota. Ñublencinos forman la primera ONG del país para anular contratos con las rentas vitalicias. Enoturismo comienza a recibir fondos para su reactivación. Transparencia, participación y colaboración, pilares del nuevo GORE de Ñuble. Ñuble mantiene tendencia a la baja en contagios y en ocupación de camas UCI. Sí, me confirma varias cositas. Uno, primero que comenzó la teleconferencia a nivel nacional del ministro de Salud. Vamos a ir a la pausa y al rato pinchamos un ratito esa teleconferencia. Y también habíamos proyectado hablar de Cuba. Así que un ratito a ver si podemos un ratito más conversar de Cuba. Pero vamos a la pausa y aprovechamos el tiempo bien al regreso. Así que no se vayan. En breve regresamos con TV1 Noticias. Este 2021, Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide, Ruta Constituyente, la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Biobío hasta sus hogares.
a cualquier hora y en cualquier dispositivo. Las noticias de la región del Biobío, tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Con toda la mayor cantidad de energía recargada, te damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de el matinal Siempre Juntos. Uno siempre puede aprender de cualquier persona, de un niño, de un adulto, de todo el mundo puede aprender de la naturaleza, de todo. Todo está siempre abierto para que tú tomes la experiencia y la lleves a realizar un proyecto. En muchos casos nos encontramos con gente que tiene preguntas que no son difíciles, pero que necesitan que alguien les dé la respuesta. Y este es un mecanismo correcto para que pase eso. Debemos cuidar entre todas y todos el proceso constituyente y fomentar, por supuesto, el diálogo siempre. Eso es lo que tiene que primar. Nadie quiere de nuevo un estallido social ni una revuelta social. Eso tiene un costo muy alto para todas las personas. El matinal encargado de acompañarlo, de entregarles asesoría, de entregarles compañía, de entregarles también sobre todo entretención, calor y mucho cariño. Sé que están partiendo nuevos ciclos en el programa, así que les deseo la mejor de la suerte a todo el equipo que está detrás. Muchísimo éxito. Un gran abrazo. De esta manera entonces comenzamos a despedirnos este matinal Siempre Juntos y nos vemos mañana entonces. Que tengan un gran día. Un beso para todos. Este viernes, desde las 14 horas. El lago Laja es literalmente fuente de vida. Soy Gabriel León y esto es Ciencia sin Ficción, por las pantallas de TVU. Ahora dejamos en este escenario al profesor José Massa Sancho. El mono con dos patas, que somos todos los que estamos aquí, está incluido dentro del hombre, entre comillas. No te pierdas esto y mucho más en Feriado con Contenido. Muy bien, ya llegamos a nuestro último bloque aquí en TV Noticias. Vamos a hablar de Cuba. Ya hemos hablado de Cuba, le hemos mostrado en nuestra sección de la prensa internacional lo que está pasando en Cuba. Es una de las noticias más importantes a nivel internacional. Y queremos hablar con Gualberto Mesa. Él es de nacionalidad cubano, es residente en el Biobío. Entiendo que también es chileno, de acuerdo a lo que nos dijo internamente, porque está nacionalizado acá en Chile. Gualberto, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, mucho gusto. Gracias por aceptar el llamado por ofrecernos este espacio. Sí, gracias por aceptar el llamado de TV Noticias. Queremos entender un poco, ya no a través de la prensa, a través de la BBC, la Deutsche Welle, que son los portales que habitualmente visitamos, sino a través de un cubano como usted. Primero, saber si usted tiene contacto con la isla, porque sabemos que las comunicaciones, internet en particular, fueron cortados. ¿Usted ha tenido posibilidad de tener contacto con la isla, con alguien allá? Sí, ya ayer tuve contacto con la familia y algunos amigos y sí, ellos ya han tenido algunas aplicaciones, ya se está como normalizando de a poco el acceso ya a internet. Ya, pero los primeros días sí hubo silencio, digamos, porque se cortaron las comunicaciones, entiendo. Sí, los primeros días hubo un silencio total, el régimen dejó a los cubanos sin internet precisamente para eso, para que no se pudieran organizar y continuaran con estas protestas, este acto de rebeldía que está sucediendo en Cuba en este minuto. Todos los medios de comunicación han dicho que las movilizaciones de esta última semana son las más grandes desde el Maleconazo. El Maleconazo, aparentemente para quienes leemos la prensa desde acá, digamos, es un hecho histórico importante en Cuba. No sé si nos podría contar un poquito las
comparaciones que se han hecho con el Maleconazo. Esto es más grande que el Maleconazo. Cuéntenos un poquito lo que es el Maleconazo, cómo se entiende en Cuba ese hecho en particular. Bueno, el Maleconazo solamente se enteraron los que estaban en La Habana. En ese tiempo no había internet, y como hay ahora, no había teléfonos con cámara, que ha sido definitivamente un gran problema para el régimen, porque se está visualizando la realidad de lo que hay en Cuba. Entonces, en el Maleconazo se enteraron solamente los residentes en La Habana, los que estaban ahí en ese minuto, y nadie más. No fue un tema que el resto de los cubanos tuvieron acceso. Después de esto se dio la crisis en la base naval de Guantánamo, porque al final se abre la frontera y se produjo un éxodo masivo de cubanos hacia los Estados Unidos en ese minuto, después del Maleconazo. Fue lo que provocó este tema. Hoy el estallido social que hay en Cuba, acto de rebeldía en contra del régimen, más que estallido social como tal, ha sido mayor, porque ha sido en más de 20 ciudades en Cuba, en la isla, entonces, y sobre todo en las ciudades más importantes, en La Habana, en Santiago, en Santa Clara, en Camagüey, y ha sido interesante lo que está sucediendo. Esto, por supuesto, es provocado por una crisis económica que se arrastra ya por más de 60 años, y estas nuevas generaciones no se identifican ni con el Che Guevara ni con Fidel Castro, son generaciones nuevas que están dispuestas a sacar el país adelante de otra manera. Ya no creen el cuento del régimen de que algún día el país va a estar en mejores condiciones. No, estas generaciones nuevas son las que están llevando los cambios adelante, y ya se vio, ya aflojaron algunas medidas que en realidad, algunas medidas humanitarias que dice el régimen, y están aflojando ya un poco. Hay que seguir luchando, no hay otro camino. Sí, no sé si nos puede retratar un poquito la situación en Cuba. Yo no conozco Cuba, conozco lo que he visto por las imágenes. Los países, si uno no visita Cuba, deduzco yo, se queda mucho con el ícono de Cuba turístico, y aparentemente el Cuba turístico es un pequeñísimo porcentaje de Cuba, en realidad, que no representa a la isla. Cuando hablamos de Cuba turístico nos referimos a los hoteles que están en La Habana, básicamente, y a ese Cuba turístico. Ese Cuba turístico no es el verdadero Cuba. ¿Cuál es el verdadero Cuba? El verdadero Cuba es el precario, el que con un salario no puede vivir. El trabajador común en Cuba con un salario no puede vivir. Apenas un jubilado, yo tengo mi madre jubilada en Cuba, y su jubilación apenas alcanza para comprar tres bandejas de huevo, para que más o menos dimensione más o menos cuánto gana un cubano. Es imposible que puedan vivir de su salario. Es impresionante cómo en Cuba se sobrevive. No se puede vivir honestamente como sucede aquí en Chile, que uno puede vivir de su trabajo. Eso es imposible en Cuba. Es imposible. Entonces este régimen lo único que ha traído es pobreza, lo único que ha traído miseria. La Cuba turística para los turistas. Los cubanos jamás en la vida pueden tener acceso a disfrutar de sus playas, a disfrutar de su riqueza. Eso es algo imposible para el cubano común y silvestre, para el cubano de a pie. Eso no sucede en Cuba. Sí, hablamos del tema de los sueldos que recaen de inmediato en el tema de la alimentación. Pero ¿qué pasa con la prensa? ¿Qué pasa con las libertades individuales? ¿Qué pasa con...? No existen. No hay no nada. existe. En Cuba no hay libertad de prensa. La prensa independiente, la gente que está tratando de visualizar los problemas que pasan en Cuba, hoy están presos la mayoría de ellos. Los toman presos. En Cuba no hay libertad de prensa. Entienden que en Cuba lo que hay es un régimen totalitario, un régimen dictatorial, lo que hay en Cuba, no hay otro. ¿Qué tal? Y se ha visto en las imágenes cómo a los manifestantes se les dispara. Se les dispara con plomo. ¿Qué tanto de la salida de los Castro del poder influyen en que ahora, cuando tenemos un presidente que no está ligado a la épica de la revolución cubana, que hacía usted referencia al principio, con Che Guevara, con Fidel Castro, qué tanto que la salida de estos personajes del mando de Cuba tiene que ver con que ahora tengamos esta especie de revuelta social que hay en Cuba? No estallido social, como usted la llama. A ver, la salida de los Castro ha sido importante.
Eso es, yo creo que con los Castros en el poder, no sé si esta revuelta se hubiera dado. Puede que sí que se hubiera dado. Pero hoy en Cuba el Consejo de Estado de Ministros, que es la máxima autoridad en Cuba, de 15 miembros, 13 de ellos son militares. Entiendan que 13 de ellos son militares. Entonces, que Díaz-Canel sea el actual presidente, poco puede hacer. Yo pensé que con el gobierno de Obama, que flexibilizó algunas medidas y mejoró el tema del comercio, iba a haber una salida, el régimen iba a dar una salida elegante al tema, como pasó un poco en Europa del Este, ¿no? Que fueron cambiando muchas cosas y dejando de abordar este tema derechamente como régimen, y iban a democratizar un poco más el país, iba a tener un poco de apertura, pero no sucedió. Trump apretó las medidas de embargo económico, porque hay que entenderlo de esa manera, es un embargo económico. Y definitivamente el COVID vino a acrecentar una crisis una crisis económica que afectaba al mundo entero, y por supuesto Cuba más todavía, porque también hay un embargo económico interno donde en Cuba todo es ilegal. Todo es ilegal. En Cuba no hay nada, tú no puedes vender una fruta en una esquina que es ilegal, no puedes abrirte con un negocio que es ilegal, o si no, y si lo abres, tienes que saltar un sistema burocrático altísimo y pagar impuestos altísimos que al final terminas trabajando para el gobierno, porque es imposible que tú te puedas vivir de tu negocio, como pasa en Chile, que uno paga el 19% del IVA, no, eso es imposible. En Cuba pagas el 60, el 70% de impuestos, entonces te machacan por todas partes, compadre, no hay alternativa. Por eso yo creo que prácticamente hay una migración cubana desde el año 60 que están saliendo y viendo del sistema comunista, y tú lo ves ahora que se replicó en Venezuela, y vemos a los hermanos venezolanos en las esquinas pidiendo limosna. Entonces es triste lo que sucede con este tipo de sistema, es preocupante. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el gobierno norteamericano en términos de lo que recién señalaba, este cerco que tiene sobre Cuba? ¿Qué tanta responsabilidad hay en la escasez de recursos que tiene Cuba con las acciones del gobierno norteamericano que se niega a retirar? Es un cerco que ya no tiene ningún sentido y que obedece por lo demás a una lógica de guerra fría muy distinto a lo que tenemos hoy día. Y encuentro increíble que eso exista todavía. Pero ahí hay alguna responsabilidad, supongo también yo, del régimen norteamericano en mantener, digamos, ese cerco todavía. A ver, este cerco económico, este cerco, porque no es un embargo económico, hay que entenderlo de esa manera. Sí. Hoy el mundo es globalizado, hoy la mayoría del mundo tiene el comercio fundamentalmente con China, con Europa, no necesariamente con Estados Unidos. Esta ha sido la gran justificación del régimen para justificar lo malo que lo hacen, lo malo que lo han hecho por 60 años. Ya. El problema es que esto no es un tema de 20 años, es un tema de 60 años. Cuba recibió durante la Guerra Fría más plata que el Plan Marshall. Para que se entienda un poco, el Plan Marshall fue lo que reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En 30 años Cuba recibió mucho más recursos, se pudo haber hecho muchas cosas económicamente. Pero ¿qué es lo que hace? Debe estar las cuentas en algún lugar en Suiza de estos representantes del Estado. Entonces al final se malgastó el dinero de una manera brutal. La crisis económica de Cuba hoy parte del modelo económico que tienen, que no funciona. No, definitivamente no funciona el modelo económico. Esa es parte de la crisis importante que hay. Cuba es un país agrícola y no es posible de que no haya porotos que esté a un precio exorbitante siendo un país agrícola. Sí, claro. Y eso de eso no podemos culpar a los Estados Unidos. Sí, claro. Algo de responsabilidad hay, pero claro, no es toda la responsabilidad. Cuba tiene todo para ser una gran nación. Tiene todo para ser una gran nación. Sobre todo el tema, si usted quiere, geográfico, paisajístico, una gran nación. Queremos solidarizar con usted y a través de usted con todo el pueblo cubano. Dios quiera que esto tenga una buena salida. Fíjese que la última información que tenemos es que el gobierno cubano se ha abierto y ha ofrecido, no sé si usted está en conocimiento de ese tema, ha ofrecido un paquete de medidas que entiendo irían en la lógica de solucionar algunos de los problemas que están denunciando los cubanos.
Yo no sé si sea suficiente, tengo la impresión que no. Tengo la impresión que los cubanos que están marchando quieren algo más que eso. Sin embargo, el gobierno de a poco ha ido soltando algunas cosas. En ese sentido, lo último ya para terminar, ¿tiene usted esperanza en que esto tenga una salida limpia y no finalmente una salida, comillas, sucia, que implica, por supuesto, personas muertas y en fin, algo más complejo de lo que tenemos ahora? Bueno, ya hay 3 fallecidos ya en este minuto. Hay cientos de ayer detenidos. eran 2 y se sumó un tercero, efectivamente. Exactamente. Hay más de 100 detenidos. Los periodistas independientes están siendo entretenidos, están siendo detenidos igual la prensa independiente. Entonces, mira, las medidas que tomó el régimen ayer son totalmente insuficientes, porque al final lo que está permitiendo que un cubano salga a Panamá, por ejemplo, o a Dominicana, donde sea, compre en el extranjero y regrese a Cuba y no va a tener la necesidad de pagar impuestos por lo importado. Pero si ya él pagó el impuesto en el país que lo compró. Entonces, ¿el problema era el bloqueo norteamericano o son las medidas internas que tiene Cuba? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué se está haciendo ahora? ¿Por qué hay presiones? ¿Por qué hay presiones internacionales? ¿Por qué hay presiones del pueblo de Cuba? Esa es la gran pregunta, amigo mío. Y muchas gracias por este espacio. Gualberto Mesa, cubano residente en nuestra zona, aquí en la región del Biobío, chileno también, porque entiendo que adoptó la nacionalidad chilena. Él conoce muy bien lo que está sucediendo en Cuba. A través suyo, Gualberto, un abrazo a todos los hermanos cubanos en Cuba y a todos los hermanos cubanos que están también aquí en nuestro país. Muchas gracias, Gualberto. Ojalá Dios quiera que las cosas mejoren en su país, que esté muy bien. Muchas gracias por darnos este espacio, amigo mío. Un abrazo. Que esté bien. Adiós. Gracias. Ahí quisimos conocer un poquito más de lo que está pasando en Cuba. Y yo, mientras tanto, le quiero contar del último capítulo de Ruta Constituyente. ¿Cuándo va a ser esto? Hoy, esta noche, a las 22 horas, concluye una nueva temporada del programa Ruta Constituyente, espacio que ha entregado información a la comunidad en torno al momento constitucional que vive el país y sus distintas aristas. Hoy, a las 22 horas, Violeta Montero, que es el programa que estamos viendo ahí en pantalla, directora del Magíster en Política y Gobierno y docente del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, va a realizar un balance de la temporada y analizará el trabajo de la Convención Constituyente. Y posterior a eso, le aprovecho de anunciar al tiro, a las 22:30 horas, teleentrevista sobre ciencia. A las 22:30 horas tendremos una teleentrevista con Rodrigo Herrera, astrónomo y académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, quien liderará el ciclo Bariónico en Galaxias, grupo asociado del Instituto Max Planck y de Física Extraterrestre. Una de las grandes preguntas de la ciencia astronómica: ¿cómo se formaron las galaxias? Y precisamente será este uno de los desafíos que tendrá el académico de nuestra casa de estudios. ¿Cómo llegó al proyecto? ¿Cuáles son las potencialidades de Chile? ¿Y qué conclusiones se esperan alcanzar? Todos estos serán algunos de los temas que se van a conversar esta noche. Ahí está Rodrigo Herrera a las 22:30 horas, teleentrevista sobre ciencia. Muy bien, muy bien. Ya estamos, nos queda poquito todavía. Vamos a establecer un nuevo contacto con el colega Javier Ramírez, entiendo yo. Él está listo, disponible con un nuevo despacho, en particular sobre las residencias sanitarias, pero también averiguar un poquito qué pasa con la variante Delta, que es la región del Biobío, porque han llegado algunos contactos estrechos y hasta ayer por lo menos se los estaba buscando frenéticamente. Llegaron en un bus y se los estaba buscando frenéticamente. Algo de eso nos va a contar el colega Javier Ramírez y también el tema de las residencias sanitarias. Javier, por favor, adelante con tu informe. Claro, porque precisamente me encuentro en el inicio de lo que es una campaña para todas las personas de residencia que han tenido o sufrido, en este caso, COVID-19 positivo. Ya sea por uno u otro motivo, contacto estrecho, han sentido algún síntoma, por ejemplo, relacionado con el tema del coronavirus, y por eso, desde la Seremi de Salud, han iniciado esta campaña que se llama Juntos Nos Cuidamos. ¿De qué se trata específicamente? Para eso tengo al Seremi de Salud, don Héctor Muñoz,
que nos va a explicar precisamente, Seremi, primero que todo, bueno, saludarlo, ¿cierto? Y que nos comente de qué se trata este programa referente con las residencias sanitarias. Bueno, aquí estamos en el Hotel Araucano, ¿cierto? Un hotel céntrico que ha ayudado mucho en el aislamiento de las personas como residencia sanitaria, junto a nuestra red de 22 residencias sanitarias que hay. Claro, acá lo que estamos haciendo es tratar de reforzar medidas de autocuidado en las personas que han tenido la experiencia de estar en una residencia sanitaria en aislamiento, que son alrededor de 40.000 personas que han estado en toda la pandemia en esta residencia, en esta red de residencia, y la idea es que ellos sean como educadores sanitarios, porque ellos han vivido la experiencia, casos positivos, contacto estrecho, algunas personas que incluso cuando tienen alguna complicación tienen que irse a alguna urgencia de algún hospital, muchas veces regresan y saben lo que es el coronavirus y saben lo que significa cuidarse, y por eso la idea es que ellos tengan la herramienta y estamos haciendo una capacitación junto a nuestras cuadrillas sanitarias donde lo enfocamos en cómo se hace un correcto uso de la mascarilla, que hay que usarla siempre, el tema de desinfectar los diferentes lugares físicos, ¿cierto? Con la dilución de cloro o con alcohol al 70%, también todo lo que tiene que ser con la ventilación en los espacios cerrados y fomentar el deporte, que también ayuda mucho a las personas que obviamente aprovechan los espacios abiertos y disminuyen el riesgo sanitario. Nosotros estamos haciendo una campaña mucho de ventilar los espacios cerrados o preferir los espacios abiertos. Y la idea es que estas personas que tienen la experiencia, que saben, han vivido lo que es ser positivo en COVID-19 o han sido contacto estrecho, han estado en aislamiento, nos ayuden también a hacer monitores y a educar al resto de la población y que nos ayuden a difundir todas las medidas de autocuidado. Seremi, claro, en referencia a eso mismo, ¿no? Porque cuando uno dice que una persona está contagiada o fue contagiado de coronavirus, puede pensar que a lo mejor ahí ya se acabó todo, la persona se sanó, pero como es un virus nuevo, pueden haber recaídas, pueden haber nuevos contagios, y las personas tienen que tener claro también de que esto no se acaba ahí, una vez que se dan de alta, ¿no? Sí, lo primero es no contagiarse, ¿ya? Y por eso la medida de autocuidado para no contagiarse, evitar el contagio. Si una persona ya se contagió, contacto estrecho, sobre todo las personas que se han contagiado, como un virus nuevo, pueden haber secuelas incluso del virus después con el tiempo, ya en los contagios incluso asintomáticos, pueden haber después consecuencias en el organismo, y eso es lo que estamos aprendiendo de este virus, que ha sido tan terrible, ¿cierto?, para muchas personas en la región, y la idea es que las personas también tengan la información, tengan retroalimentación por parte de la Seremia de Salud o por sus redes asistenciales para, en caso de cualquier problema o secuela de la enfermedad, también puedan acudir. Pero en este caso, la idea es que ellos siempre tengan la información lo más rápido posible, y en caso de algo distinto que aparezca en el virus, nosotros poder también investigar qué es lo que está pasando con las personas que ya han tenido coronavirus. Yo lo mencionaba, se eliminó 40.000 personas de la residencia aquí en el Biobío, que lo preguntamos también, ¿cuántas de ellas, o un aproximado, un número, han tenido que salir de la residencia precisamente y ser derivadas al hospital porque se han complicado? Les ha pasado, ¿no? Sí, no tengo el número total, pero ya lo decía nuestro médico encargado de la residencia, de una residencia aproximada de 200 personas, 1 o 2 personas tienen que ir a un centro de salud en la semana cuando obviamente baja su saturación o la enfermedad se agrava, y la gran mayoría sí vuelve a la residencia sanitaria porque a veces obviamente no necesita hospitalización y puede seguir en una residencia sanitaria. Esa es la gran mayoría de los casos, y por eso hay una muy buena conexión en la residencia sanitaria, no solamente un aislamiento, una pieza como al inicio, ahora hay médicos, matronas, hay psicólogos, incluso estamos tratando de tener asistentes sociales porque para poder colaborar incluso con algunas situaciones que hay muy complejas algunas personas. Es una red bien integral ahora que incluso tiene monitoreo de salud a las personas, y eso ha sido un avance también en la residencia sanitaria al tener profesionales de salud atendiéndolo, y la coordinación con una red asistencial en caso que una persona, la residencia que es una pieza de aislamiento solamente, se transforma ya en también atenciones de salud preventivas o preliminares, y una buena conexión para que una persona en caso que necesite hospitalización enviarla a un centro de salud. Uno de los principales problemas que hubo al principio de la pandemia también, y con el tema de las mismas residencias, era que las personas no estaban yendo a la residencia. Ha habido un cambio, ¿no? Ya desde que comenzamos la pandemia a día de hoy, son más voluntarias las personas a poder asistir. Tiene que estar salud detrás, llamándolos por teléfono a lo mejor, o solicitándoles que se vayan a una residencia. Bueno, ahora que tenemos una baja en los casos y tenemos capacidad en la residencia sanitaria, queremos ocupar la capacidad.
y estamos priorizando los casos positivos vía resolución si es necesario, si no cumple las condiciones en su casa, de que se venga a una residencia sanitaria. La idea es priorizar, estamos entre las 4 regiones que tenemos siempre muchas personas en residencia sanitaria, estamos entre las 4 regiones que están por sobre el 20% de sus casos activos de las regiones que están en residencia sanitaria, que es una buena medida, ya eso es el mínimo que tenemos, hemos estado en esa cifra la última semana, y la idea es poder tener la mayor cantidad de casos activos en residencia sanitaria. Por ejemplo, hoy día tenemos 1.246 casos activos y tenemos 700 personas aproximadamente en residencia sanitaria, que algunos son contacto estrecho, no todos son positivos. Acuérdense que esos casos activos, algunos también están hospitalizados, ¿cierto? Algunos son probables. Entonces, también tenemos un buen porcentaje de aislamiento de casos activos en nuestra región, y eso significa que las personas que están en la calle o están en algún lugar físico, ¿cierto?, están con más seguridad. Y la idea es que las personas también, los casos activos, que a veces nos pasa, no reciban visitas cuando son positivos, no salgan de su cuarentena en su casa, y eso a veces es mejor en una residencia sanitaria, un aislamiento seguro. Seremi, cambiar un poco de tema y tampoco no puedo dejar de preguntar, ¿no?, por el tema de la variante Delta, que ya se ha dicho mucho que sí o sí va a llegar acá, al menos al país, a la región del Biobío, pero por el momento no hay todavía nada preciso, ¿no? No hay nada todavía diagnosticado, digamos, con un certero diagnóstico de la redundancia. ¿Cómo va el tema de la variante aquí en Concepción? Sí, la variante Delta no ha llegado o no la hemos detectado, porque puede estar presente, pero nosotros obviamente no la hemos detectado en el seguimiento que hacemos a viajeros. En este caso, todos los contactos estrechos que hemos testeado han salido negativos. Los contactos estrechos de variante Delta, por ejemplo, de variante Delta hoy día se confirmaron 5 casos más, y nosotros tenemos algunos contactos estrechos de ese vuelo que venía, ¿cierto?, y apareció un caso positivo de Delta, y nosotros cuando llegan acá los enviamos a residencia y los testeamos antes de terminar su aislamiento, y obviamente ahí nos aseguramos que no hayan sido contagiados por el COVID-19 y por esta variante. Así que estamos en ese seguimiento de todos los contactos estrechos de variante Delta. Tenemos un caso incluso de presunción de variante Delta, de un caso positivo que nos ha secuenciado, pero está la posibilidad de que también sea un contacto Delta o un caso Delta, porque fue contacto estrecho en algún momento un caso Delta, por eso, y a ese caso que no es Delta todavía, igual lo tratamos como un caso positivo Delta y aislamos a esos pasajeros. En este momento estamos terminando la investigación, siempre van a estar llegando contactos estrechos, una variante nueva, que es más peligrosa, más riesgosa, y la idea es que nosotros, por nuestra red de residencias, con nuestro equipo de epidemiología, con nuestro equipo de investigación en terreno, podamos tener toda la información de las personas y hacerlo más lento la llegada a nuestra región de esta variante Delta, que es mucho más peligrosa. Ese es el propósito. Y lo otro importante, esa variante va a llegar, y cuando llegue la idea es que tengamos un porcentaje muy alto de la población vacunada con 2 dosis. Ya hemos visto que las vacunas Pfizer, AstraZeneca, ya hay estudios preliminares que son efectivas contra esta variante Delta. Sinovac se está haciendo un estudio, pero lo importante es que en los países donde hay mayor porcentaje de vacunación, el riesgo o cómo afecta esta nueva variante es mucho menor que los países que tienen un poco porcentaje de vacunación. Así que el llamado es, para combatir la variante Delta, el autocuidado, que es lo más importante, mascarilla, lavado de manos, ventilar espacios cerrados, y la vacunación. La persona que estaría más con probabilidades, ¿de qué comuna o qué sector aquí al menos? ¿Concepción, Hualpén? No, una persona de Concepción que fue diagnosticada positiva con un PCR en Santiago, que en este momento la muestra no se ha secuenciado, porque las muestras tienen que tener algunas características para secuenciación, para amplificar la muestra, ¿cierto?, y hacer la secuenciación, pero como fue un contacto estrecho de un variante Delta y también es positivo un PCR, nosotros la estamos tratando como un caso Delta y aislando sus contactos estrechos. Tomamos esa determinación incluso de forma más preventiva, tratando de hacer que la llegada de esta variante sea lo más lento posible a nuestra región, y cuando llegue estemos lo más preparados posible con nuestras medidas de autocuidado y con la vacunación, lo ideal, lo más alto, y el llamado a los grupos rezagados también que nos están viendo, que puedan vacunarse. ¿El aislamiento es en estas mismas residenciales o en la casa se produce No, el aislamiento de los casos Delta, de los casos contactos estrechos de variante Delta, es en residencia sanitaria. Por eso hay personas que nos han dicho que no, y nosotros vía resolución obviamente hacemos cumplir la internación en residencia sanitaria. Seremi, queremos agradecer por estar con nosotros hoy día. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Una campaña que inicia, pero también estar atentos a lo que es el tema que tiene que ver con la variante Delta, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Es una situación... Yo creo que la variante al final va a llegar igual. La Delta va a llegar igual. Disculpe. Yo creo que la variante Delta va a llegar igual. Lo importante es que cuando llegue se haga buena trazabilidad y sepamos cuál
son los contactos estrechos, se aísle rápidamente y no tengamos contagio comunitario, que es lo que hasta ahora, gracias a Dios, no ha sucedido. Ya vamos a ir terminando nuestro informativo. Les queremos mostrar una intervención del doctor Antonio Salinas, él es subdirector médico del Hospital Emilda Martín de Chillán, a propósito de este grave accidente de tránsito que sufrió el alcalde de Coihueco, el señor Chandía. Esto fue lo que dijo el doctor. Que lo hizo ingresar al hospital con lesiones graves como un TEC y una lesión pulmonar, que en este minuto lo tiene en el pabellón haciendo intervenciones quirúrgicas para estabilizarlo. En este minuto está estable y después de esos procedimientos va a quedar en la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital. En este minuto lo tenemos que estabilizar y cuando él esté absolutamente estabilizado veremos con la familia cuáles son los requerimientos que ellos tienen y la posibilidad de hacerle el traslado lo más seguro posible. Pero en este minuto nosotros podemos hacer todo lo necesario, lo que él requiere en este hospital. Tuvo un accidente grave de alta energía que le provocó un TEC, que es un trauma encefalocraniano severo, pero él desde ese punto está estable en este minuto. Tuvo una lesión en el tórax y en el pulmón, pero que también están estabilizados ahora. Y se está poniendo un captor de presión intracerebral para ver la evolución de aquí en las siguientes 72 horas, que nos van a definir cuál es el pronóstico definitivo del señor Chandía. Sí, la información que teníamos era que estaba grave, efectivamente. Aquí hay ya más información de detalle. Entiendo que la familia habría pedido alguna reserva de información, por lo tanto se me ocurre que esto que escuchamos es lo que más vamos a escuchar del estado de salud del señor Chandía, porque la familia ha pedido reserva de la entrega de esa información y está por supuesto que está bien y está en todo su derecho. Ojalá Dios quiera que se recupere. Hasta ahora no ha sido trasladado hasta nuestra zona. Las posibilidades son de Hospital Regional y Hospital Higuera. Hasta ahora, por lo que dice el subdirector, ellos están en condiciones de atender al señor Chandía ya y lo tienen estabilizado. En buena hora, son buenas noticias. Terminamos este informativo con buenas noticias, por lo menos por el estado de salud del alcalde de Coihueco y ex árbitro profesional, el señor Chandía, que todo el mundo conoce, por supuesto. Muy bien, terminamos. Muchas gracias por su compañía. Los invitamos un ratito más en la comunidad del contenido. Luego está TV Noticias, edición central a las 20 horas para que nos siga sintonizando aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Muchas gracias.